Me llamo Michael y tengo 40 años. Vivo en un suburbio de una gran ciudad estadounidense, donde trabajo como gerente de ventas en una empresa tecnológica. Hasta hace poco, mi vida me parecía tranquila y rutinaria. Todas las mañanas me levanto a las 6:30, preparo café para dos y tuesto bagels. Mi esposa Sara prefiere los bagels crujientes tostados con aguacate y huevo, y trato de complacerla con pequeñas sorpresas agradables antes de empezar la jornada laboral. Llevamos 12 años casados. A lo largo de estos años hemos establecido una rutina. Entre semana trabajamos los dos, por las noches cocinamos juntos o pedimos pizza. Los fines de semana los pasamos en paz, a veces reuniéndonos con amigos o viendo películas en casa. No tenemos hijos, parece que nuestras carreras y nuestra libertad de obligaciones priorizaron la paternidad. A veces me pregunto si realmente los queremos, pero parece que estábamos contentos con la vida en pareja. Siempre nos dedicábamos tiempo el uno al otro. Hasta hace poco estaba seguro de que nuestra relación era sólida y honesta, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Ese lunes todo parecía rutina. Por la mañana preparé el desayuno y nos sentamos en la cocina a tomar café. Sara estaba revisando algo en su teléfono mientras yo le contaba una anécdota divertida del trabajo de la semana pasada. Sara sonrió, pero parecía un poco distraída. Noté unas leves ojeras, parecía que no había dormido bien. ¿Sigues despierta hasta tarde con ese proyecto urgente?, pregunté con compasión, dejando la taza. Últimamente había mencionado el proyecto varias veces, por lo que ha estado trabajando hasta altas horas de la noche. Sí, un poco, respondió y cerró los ojos. Un cliente de Europa llama más cerca de la noche por la diferencia horaria. Tuve que coordinarme. Entendido, ¿puedes dormir más temprano hoy?, sugerí. Sara asintió y se apartó un mechón de su pelo rojo de la cara. Tenía 38 años y seguía tan atractiva como el día que nos conocimos. A veces pienso con orgullo en lo hermosa e inteligente que es y en lo afortunada que soy. Me sonrió con un poco más de cariño y me tocó la mano sobre la mesa. Gracias por preocuparte. Creo que es mejor acostarse temprano. Sostuve su mano en la mía durante unos segundos, transmitiéndole que su bienestar me importaba. Una oleada de ternura me invadió. A pesar de los años que llevábamos juntos, aún atesoraba esos momentos tranquilos en familia. Los desayunos compartidos, nuestro ritual matutino donde hablábamos de los planes del día o compartíamos algunas trivialidades. Después del desayuno, nos despedimos para ir a trabajar. El día resultó ajetreado, las reuniones se sucedían y no tuve tiempo para un descanso. Solo sobre las 5 de la tarde, cuando estaba a punto de volver a casa, recordé que quería llamar a Sara para preguntarle cuándo estaría libre. Normalmente nos llamábamos por la noche si alguien llegaba tarde. Marqué su número, pero la llamada se cortó después de varios timbres. Era extraño, pero no le di mucha importancia. Quizá estaba en una reunión o ya iba de camino a casa. Al llegar a casa sobre las 6:30, la encontré vacía. Normalmente Sara llega antes que yo, sobre las 5 de la tarde si no hay retrasos. Pensé que quizás se había retrasado en el trabajo por ese mismo proyecto. Como muestra de preocupación, decidí preparar la cena yo mismo, un sencillo guiso de verduras con pollo, uno de nuestros platos favoritos entre semana. Mientras picaba las verduras, llamaron a la puerta. Me asomé desde la cocina y vi a Sara. Entró rápidamente, con una bolsa y unas carpetas en las manos. Vestía un traje gris de negocios, ropa formal, aunque los lunes solían vestir de forma informal. Su rostro parecía cansado. «Hola», la saludé sonriendo. «¿Qué tal tu día?» «Hola», respondió suavemente. Se desnudó y fue a la cocina, dándome rápidamente un beso en la mejilla. «El día ha sido duro. ¿Y tú?» «No hay mucho que hacer aquí, solo reuniones», respondí sin dejar de picar verduras en la sartén. Decidí hacer un guiso. «Delicioso, me muero de hambre hoy», intentó sonreír y se sentó en la isla de la cocina. Eché un vistazo a sus carpetas, otra vez teletrabajando. ¿Qué? Así, Sara miró la carpeta con papeles, como si hubiera olvidado que los tenía en la mano. «Tengo algunas cosas que terminar esta noche». «Entendido. Quizás después de cenar puedas descansar un poco. El trabajo no es un lobo, no se esconde en el bosque», bromeé en voz baja. Sara sonrió levemente, pero tenía la mirada baja. Durante la cena, comió en silencio y parecía sumida en sus pensamientos. Le conté las novedades de la oficina, pero reaccionó con letargo. Al final de la comida, un silencio incómodo llenó la cocina. Antes hablábamos sin parar de nada, pero ahora parecía que buscábamos temas de conversación. Después de cenar, Sara se llevó sus carpetas a la oficina y dijo que tenía que trabajar unas horas. Asentí, aunque por dentro me sentía decepcionada. Había planeado pasar la noche juntas, quizás ver el nuevo episodio de nuestra serie favorita.
En cambio, me quedé sola frente al televisor, cambiando de canal sin rumbo. Cuando las manecillas del reloj pasaron de las 10, me asomé a su oficina. Sara estaba sentada frente a su computadora, con la mirada cansada fija en la pantalla. ¿Ya casi terminas?, pregunté en voz baja desde la puerta. Se sobresaltó como si la hubiera asustado y rápidamente cerró un documento en la pantalla. «Ay, me asustaste», volvió a preguntar. «Es tarde, quizás terminar ese trabajo, vete a dormir mañana con la mente fresca, puedes terminarlo temprano». Sara se pasó la mano por la cara. «Sí, tienes razón, no me quedan fuerzas». Se levantó de la mesa. Noté que el teléfono que estaba junto al teclado había sonado, como si hubiera hecho algo rápido al entrar. Quizás solo pulsó un botón, pero por alguna razón esta nimiedad me preocupó. Al fin y al cabo, ¿por qué escondería algo en su teléfono? Probablemente estaba intercambiando mensajes con una compañera sobre el proyecto y no quería que me distrajera con sus asuntos laborales. Nos acostamos en un silencio tenso. Sara se apartó de mí, mirando hacia la pared en cuanto se acostó. Yo seguía mirando al techo, con una ansiedad inexplicable. El día había sido duro, sí, pero normalmente la presencia de mi mujer a mi lado me tranquilizaba. Hoy, sin embargo, parecía haber una barrera invisible entre nosotras. Me convencí de que solo era estrés y agotamiento. Nunca todos los días son perfectamente armoniosos. Casi no discutimos últimamente y no había motivos para ello. La única excepción fue hace unas semanas, cuando discutimos por un asunto trivial. Olvidé comprar leche de camino a casa del trabajo y Sara tuvo que tomar café sin ella por la mañana. Se enfadó entonces, pero se reconcilió conmigo al cabo de una hora y se rió del asunto. Nada serio, nada de qué preocuparse. En general, nuestra relación me pareció estable y cálida. No recuerdo ninguna queja ni palabras no dichas en los últimos meses. Por lo tanto, la repentina sensación de inquietud me inquietó. ¿De dónde surgió esta inesperada barrera entre nosotras? Justo antes de quedarme dormida, pensé brevemente. Quizás Sara está preocupada por algo pero no lo dice. Quizás los problemas del trabajo son más serios de lo que parecen, o quizás está enfadada conmigo por alguna nimiedad. Estos pensamientos me dieron vueltas en la cabeza hasta que finalmente me dormí sin obtener respuesta. El día siguiente en casa estuvo inusualmente tranquilo. Normalmente charlábamos en la cocina o el baño por las mañanas, compartiendo planes para el día. Pero ese martes Sara apenas habló. Ya se había vestido para ir a trabajar con el pelo bien peinado mientras yo vertía café en un termo para ir a la oficina. «Buenos días», intenté iniciar la conversación ofreciéndole una taza de café. «Buenos días», respondió brevemente. Parecía serena y algo distante. Me di cuenta de que eligió su mejor vestido azul oscuro y tacones con un pequeño tacón, aunque normalmente a mitad de semana vestía de forma más informal. Sin embargo, es posible que tuviera reuniones importantes con clientes. Sara tomó un sorbo de café y miró la pantalla del teléfono en la mesa junto a ella. No pude evitar intentar animarla después de la tensión de ayer. «¿Cómo dormiste?», pregunté intentando sonar alegre. «Bien», respondió sin levantar la vista. Me atreví a acercarme y la abracé suavemente por los hombros. «Sara, ¿estás bien? Te ves cansada y no eres la misma últimamente. ¿Te pasa algo?». Sara se tensó un poco al sentir mi tacto. Por un segundo incluso pareció que iba a intentar zafarse de mi abrazo, pero se contuvo y simplemente dijo: «Estoy bien, Meike. Solo tengo un montón de informes de trabajo acumulados. Ya se me pasará». «Exactamente, ¿puedo ayudar en algo?». No me aparté intentando captar su mirada. Finalmente me miró, sus ojos verdes destellaban cansancio e irritación. «Lo siento, sé que me he portado mal. Es que tengo la cabeza llena de informes. ¿Puedes ayudarme? No creo que puedas acortar mi plazo». Intentando bromear, dijo: «No te preocupes, sé cómo manejarlo», pero su sonrisa era débil. «De acuerdo», la solté. «Si quieres hablar o necesitas ayuda, aquí estoy». «De acuerdo», respondió en voz más baja. Salimos de casa casi en silencio. Normalmente nos turnamos para sacar el coche del taller, pero hoy Sara se apresuró a irse primero, alegando una reunión temprana. La besé en la mejilla antes de que subiera al coche. Tenía los labios fríos y evitó mirarme. Un minuto después su sedán salió de la entrada. Suspiré y me senté en el mío. El ambiente estaba tenso. Conduciendo por la ruta habitual a la oficina, intenté entender qué estaba haciendo mal. Quizás debería darle un poco de espacio y no molestarla. Si está estresada en el trabajo, mis preguntas solo la molestarían. Quizás sea mejor centrarme en mis tareas y dejar que ella se tranquilice. El trabajo en la oficina se acumulaba, pero Sara no me abandonaba. Durante la hora de comer, decidí enviarle un mensaje para apoyarla. Escribí un breve SMS: «Te quiero. Aguanta en el trabajo, abriremos una botella de vino y nos relajaremos esta noche». Tras pulsar enviar, sentí un ligero alivio.
La respuesta tardó casi una hora en llegar. Mi teléfono vibró. Gracias, yo también te quiero. Siento mi mal humor esta noche a las 7. Al leer el mensaje sonreí. Quizás solo fuera estrés laboral y todo volvería a la normalidad esa noche. Sin embargo, las cosas no salieron como estaba previsto por la noche. Volví a casa sobre las 6, comprándole una botella de su Shiraz favorito y una selección de quesos de camino. Quería sorprenderla con un pequeño capricho. Pensé que estaría en casa a las 7, como había escrito. A las 7:30, Sara había desaparecido. Extendí un bonito mantel sobre la encimera de la cocina, saqué las copas, pero me quedé sola. A las 7:45 la llamé, pero no contestó. 5 minutos después recibí un mensaje. Lo siento, me he retrasado en el trabajo. No hay cena. Mi entusiasmo desapareció al instante. Respondí, no hay problema. Llegarás tarde, y envié una carita sonriente para ocultar mi decepción. Aún no lo sé. La llave está ahí si la necesito. Me llegó una respuesta breve. Fue como si alguien hubiera desinflado un globo de alegría en mi pecho. Miré la mesa puesta para la cena. El vino se estaba calentando, la vela que encendí cuando llegó se consumía inútilmente, y una punzada de dolor me hizo levantarme y empezar a poner todo en su sitio. Quizás había algo urgente en el trabajo, me dije, pero ¿por qué me sentía tan mal? A las 9:30 estaba sentada frente al televisor con una copa de vino blanco casi intacta. No dejaba de mirar el móvil. Pensamientos malos me rondaban la cabeza, y si me mentía sobre el trabajo, pero ¿quién y por qué? No, eso es ridículo, debe ser trabajo. Sobre las 9:45 oí el motor de un coche y vi los faros por la ventana de la sala. Sara había vuelto. Miré el reloj e intenté contener mi irritación. Al fin y al cabo no me había hecho esperar a propósito, ¿verdad? La puerta se abrió y la oí quitarse los tacones. Salí al pasillo. Sara parecía cansada y arrepentida. Siento mucho lo que pasó, susurró colgando el abrigo. Un cliente envió revisiones de repente, nos pasamos toda la noche resolviendo cosas con el equipo. Respondí en voz baja, intentando disimular mi decepción. ¿Cómo estás? ¿Has comido algo? Cogió una pizza en la oficina. Había estado esperando la cena, se asomó a la cocina donde no había rastro de mi sorpresa arruinada. No he comido, mentí. No quería admitirlo después de 2 copas de vino con el estómago vacío, pero no quería disgustarla aún más. Vale, asintió y bajó la mirada entrando en la sala. Estoy muy cansada. Me voy directa a la cama, ¿de acuerdo? Claro, adelante, suspiré. No quería discutir ni montar un escándalo. Estaba claramente agotada, pero mientras lavaba los vasos en la cocina, la decepción me carcomía. Mis planes para la noche se habían desmoronado. Apagué la luz y subí a la cama. Sara ya estaba bajo las sábanas, dándole la espalda a la pared, con el teléfono junto a ella en la mesita de noche. Me senté en el borde de la cama, subiéndome la camisa. ¿Estás bien?, susurré en la penumbra. Solo me llegó una débil respuesta. Normalmente en momentos así intentaría abrazarla, tal vez masajearle los hombros, pero su distancia me detuvo. No quería otro rechazo frío. Me tumbé a su lado sin tocarla y miré fijamente a la oscuridad. Una vez más un pensamiento incómodo cruzó mi mente, ¿y si no estaba trabajando esta noche? Hay muchos restaurantes y bares en nuestro pueblo donde uno podría pasar el rato. No, basta. ¿De dónde había salido eso? Intenté apartar esas dudas. La confianza es importante en una relación. Nunca nos habíamos engañado, pero ¿por qué me sentía tan intranquilo? Esa noche di vueltas en la cama intentando calmarme. Pensamientos sospechosos me cruzaban la mente una y otra vez, pero no me atrevía a darles vueltas. Al final, sucumbí a un sueño intranquilo y superficial, sin encontrar nunca la paz. Unos días después, la tensión entre Sara y yo parecía haber disminuido un poco. Intentamos seguir como siempre, aunque se percibía cierta cautela en cada palabra. Me pareció que ella también sentía que algo no iba bien. Sin embargo, decidí no presionarla más y darle algo de espacio, como habíamos planeado. Quizás necesitaba relajarme. Un viernes tuve un día relativamente libre. Después de comer, se canceló una reunión externa, dejándome cerca de la oficina de Sara. Trabajamos en diferentes partes de la ciudad, pero un accidente me había llevado cerca de su edificio ese día. Hacía sol y me sentí impulsado espontáneamente a hacer algo bonito por Sara, recogerla temprano del trabajo e ir a comer o tomar un café juntas. Pensé que agradecería semejante sorpresa. Antes, a veces teníamos reuniones improvisadas durante el día, lo que siempre nos levantaba el ánimo. Aparqué cerca de un moderno edificio de oficinas donde se encontraba la agencia de publicidad de Sara. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde. En el vestíbulo del primer piso detuve a un guardia de seguridad que conocía. «Hola, Frank. Vengo por Sara Miller, está almorzando».
El guardia me reconoció, había visitado a su esposa antes varias veces. Hola, Mike, Sara no está, salieron a almorzar. Entendido, ¿sabes dónde? Pregunté intentando disimular mi decepción. Frank se encogió de hombros. No lo sé con certeza. Hay una cafetería nueva en la esquina, va mucha gente. Gracias, le di las gracias y salí. La cafetería de la esquina me llamó la atención enseguida, un lugar atractivo con ventanales, y a través de ellos la vi. Era imposible no ver a Sara, estaba sentada en una mesa junto a la ventana. Frente a ella, un hombre se inclinaba hacia adelante con gesto interesado. Entrecerré los ojos para mirarla mejor. Cabello oscuro y barba pulcra. Me pareció haberlo visto una vez al recoger a Sara después del trabajo. Quizás era, en efecto, el nuevo analista Kevin. Mi corazón se aceleró. Estaban enfrascados en una animada conversación. Sara sonrió levemente, aunque parecía cansada. En un momento dado, Kevin dijo algo que la hizo reír repentinamente, tapándose la boca con la mano. Me quedé paralizado observándolos desde detrás de mi coche aparcado. De perfil parecían colegas normales cenando o una pareja. Me sorprendí pensando eso y me sentí avergonzado, que me hacía pensar que eran pareja solo porque mi mujer se reía con otro hombre. Sé que es sociable, después de todo es una colega, nada raro, y sin embargo los celos me carcomían rasgándome dolorosamente el pecho. Unos minutos después vi a Sara levantarse de su asiento. Kevin también se levantó, se dirigieron a la salida. Instintivamente me escondí en la esquina del edificio sin querer que me vieran. La puerta del café se abrió y fragmentos de su conversación llegaron a mis oídos. Me alegra haber podido ayudar, dijo el hombre. Sin ti no lo habría logrado, respondió Sara. Me asomé un poco. Kevin le sonrió a Sara y ella inesperadamente le dio un abrazo de despedida. Un breve abrazo amistoso que no duró más de un segundo, pero me oprimió el pecho. Luego se separaron. Él la saludó con la mano y se fue en dirección contraria, mientras Sara volvía a su oficina con un café para llevar. Me quedé de pie en la esquina, intentando calmar mi pulso acelerado. El abrazo, quizás él solo la apoyaba en el trabajo y ella se lo agradeció animándolo. Después de todo, ella misma dijo que la ayudaba con los cálculos. Todo tiene sentido, pero la sensación de incomodidad no desapareció. De repente me di cuenta de que no quería verla ahora mismo. Mi plan de sorpresa se había arruinado. Si salía a verla ahora, tendría que fingir que no veía nada o hacerle preguntas incómodas de inmediato. Esto no llevaría a nada bueno. Decidí volver a mi oficina y hablar con Sara más tarde. De camino a casa, mi mente estaba destrozada por pensamientos contradictorios. Una parte de mí no dejaba de repetirme que era un idiota, celoso de mi esposa con un compañero en común por un breve abrazo. La otra parte susurraba obstinadamente que había algo más en su sonrisa con Kevin que mera cortesía, y la forma en que se inclinaron el uno hacia el otro sobre la mesa. Negué con la cabeza, como si intentara apartar esas imágenes de mi mente. Cuando volví a casa por la noche, Sara ya estaba allí. Se había puesto un chándal informal y una túnica y llevaba el pelo recogido en un moño descuidado. Una tetera hervía en la estufa. Era evidente que acababa de llegar y había decidido tomar un té. Hola, dije con calma mientras me quitaba el abrigo. Hola, me miró con recelo percibiendo mi tensión. La seguí a la cocina. Dentro todo bullía, pero intenté mantener la calma. ¿Qué tal tu día?, pregunté, abriendo la nevera con el pretexto de buscar algo para picar. Bien, respondió sirviéndose un vaso. Cansada como siempre. ¿Almorzaste en el nuevo café de la esquina?, pregunté con indiferencia observando su reacción. La mano de Sara, que sostenía la tetera, se sacudió ligeramente. Me miró rápidamente. Sí, con un compañero. ¿Con Kevin?, pregunté directamente. Entrecerró los ojos y dejó la tetera lentamente. ¿Qué haces espiándome? Su voz tenía un tono cortante. No, claro que no. Levanté las manos en un gesto conciliador. Estaba cerca por trabajo y quería invitarte a comer. Fui a la oficina y me dijeron que estabas en la cafetería. Eso es todo. Entendido. Sara bajó la mirada y se dio la vuelta, sirviéndose agua hirviendo en el vaso. Sí, con Kevin. Me ayudó con un proyecto, decidimos dar un paseo y comer algo al mismo tiempo. Nada especial. Su tono era defensivo, sentí una ira creciente. No digo nada especial, solo pregunté. No solo preguntaste, me miró bruscamente con los ojos brillantes. Preguntaste con un tono sospechoso. La franqueza de sus palabras me dejó aturdido. ¿Sospechoso? No. Sorprendida de que no me hubieras informado, le dije, Mike, mi hora de almuerzo es para mí, no tengo que rendir cuentas de cada minuto. Un dejo de agotamiento y fastidio se insinuó en su voz. ¿Qué tiene de malo que almuerce con una compañera? La ira también empezó a crecer en mí. Nada, absolutamente nada. Aparte de que últimamente te comportas como si yo fuera una extraña.
¿Qué? Arqueó una ceja. ¿De dónde sacaste eso? De que siempre te retrasas, siempre cansada, evasiva. Ahora incluso reaccionas así a una simple pregunta. Exploté olvidando mi intención de mantener la calma. Sara ladeó la cabeza, apretando los labios con fuerza. Increíble. Entonces, si trabajo duro y me canso, automáticamente actúo de forma extraña, replicó con sarcasmo. Lo siento, pero no tengo energía para la alegría ni para la charla. No se trata de eso, insistí, sino de que te distanciaras. Lo vi, se quedó callada mirando su taza. Luego, en voz baja, no tengo nada que decirte. Todo está bien, esa frase me volvía loca. Todo está bien después de todo lo que había visto y sentido. ¿En serio? ¿Y por qué abrazabas a Kevin? No pude evitar preguntar sin esperar ser tan directa. El rostro de Sara pareció congelarse. La cocina se quedó en silencio, interrumpido solo por el tic-tac del reloj sobre la mesa. Estabas mirando, dijo en voz baja, con lágrimas de ira o dolor brillando en sus ojos, no lo supe. No estaba. Empecé a decir, pero me detuve. ¿Cómo explicar que me quedé de pie y me asomé por la esquina? La situación en sí era fea. Te vi salir del edificio por casualidad, dije. Bien, Sara dejó la taza sin siquiera tomar un sorbo de té. ¿Y qué opinas entonces? Lo que yo, le quebró la voz, se mordió el labio. De repente me di cuenta de que había cruzado la línea. Las acusaciones de infidelidad, de las que en esencia no tenía pruebas, podrían hacernos daño a ambos. No estoy pensando en nada. Es decir, estoy pensando, pero no sé qué exactamente, suspiré, sintiendo una mezcla de culpa y dolor. Últimamente siento que te estoy perdiendo, y entonces te veo charlando alegremente con alguien más, con una compañera, replicó con dureza. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero su voz seguía siendo amarga. Sí, con una compañera que me ayudó a limpiar el desastre mientras mi marido me espiaba desde la esquina. No te espiaba. Claro, se limpió la mejilla con el dorso de la mano. Sabes, Mike, esto ha ido demasiado lejos. El tono frío y distante con el que pronunció mi nombre pareció quemarme por dentro. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté con voz ronca. Nada. Sara cogió su vaso y echó agua en el fregadero. Olvídalo. Pasó a mi lado dirigiéndose a la puerta de la cocina. Sara. Intenté detenerla. No, Mike, basta. Se detuvo en la puerta sin darse la vuelta. No tengo fuerzas para hablar de esto ahora mismo. Me voy a la cama. Me quedé sola en la cocina. Seguir discutiendo no tenía sentido. Sentí un nudo en la garganta. Hacía apenas unos momentos que prácticamente había acusado a mi esposa de infidelidad y parecía que no pensaba perdonarme. Esa noche dormimos de espaldas. Sara no dijo ni una palabra más. Permanecí despierto casi hasta el amanecer, sintiéndome fatal. Parecía que había clavado otro clavo en el techo de nuestro matrimonio con mis precipitadas sospechas. Pero, por extraño que parezca, a pesar de todas mis garantías racionales, la sospecha seguía latente en mi interior, no solo por el cansancio y el estrés. La mañana del sábado fue tensa. Después de nuestra pelea por Kevin, solo había pasado un día y la herida aún no había cicatrizado. Apenas nos hablamos. Me desperté temprano, pero me quedé en la cama mirando al techo. Cerca de allí podía oír la respiración tranquila de Sara. Parecía que dormía a pesar de su noche de insomnio. Cuando se movió y se sentó en la cama, fingí dormir, sin saber cómo empezar el día después de una noche así. Unos minutos después, la oí levantarse e ir al baño. También me levanté y bajé a la cocina a preparar el desayuno, unos sencillos huevos revueltos y tostadas. Cuando Sara bajó, el aroma a café ya inundaba la cocina. Parecía pálida y distante. «Buenos días», dije en voz baja, dejando el plato de tostadas sobre la mesa. «Hola», respondió con la misma calma, sentada a la mesa. Comimos casi en silencio. El ambiente era incómodo, parecía que ambas teníamos miedo de decir demasiado. Sabía que debía disculparme por lo de ayer, me había excedido armando un escándalo, pero algo me detuvo, quizá el orgullo herido o una sospecha aún latente. Al final me armé de valor. «Sara, perdóname por lo de ayer, me equivoqué al comportarme así contigo». Levantó la vista hacia mí, el cansancio se reflejaba en sus ojos. «Yo también lo siento», respondió en voz baja. «Olvidémoslo». «Olvidémoslo», acepté, aunque lo entendía perfectamente, no sería fácil olvidarlo. Después del desayuno, Sara anunció: «Tengo que salir hoy por negocios». «¿Negocios?», pregunté intentando sonar neutral. «Sí, le prometí a una amiga que nos veríamos. ¿Te acuerdas de Linda? Habíamos quedado en ir de compras juntas». Habló con tono desenfadado, pero sus ojos evitaron los míos. La sospecha de la conversación de ayer aún persistía en mí y ahora resurgió. Sin embargo, asentí. «Claro que lo recuerdo. Querías vernos el mes pasado». «Sí, todo se pospuso». Sara se levantó de la mesa y empezó a recoger su plato. «Así que estaré con ella a las 2». «Vale», intenté mantener la compostura. «Yo también tengo que llevar la basura al contenedor y hacer algunas cosas en el jardín».
Nos separamos para nuestras respectivas tareas. Sara subió a vestirse mientras yo empecé a ordenar el garaje para poder entretenerme. En mi cabeza el pensamiento se repetía, ¿de verdad va a ver a Linda? Después de la discusión de ayer decidí no hacer preguntas, pero la duda no desaparecía. Alrededor del mediodía Sara salió del dormitorio ya vestida. Llevaba vaqueros, un jersey ligero y zapatillas deportivas, su ropa habitual de diario. Sin embargo, Sara parecía un poco más arreglada de lo necesario para la compra del sábado. Ojos ligeramente hinchados, brillo en los labios. Me di cuenta, pero guardé silencio. Me fui, dijo, asomándose al salón, donde yo estaba revisando mi correo en el portátil. Bueno. Saluda a Linda, respondí con la mayor naturalidad posible. Por supuesto, asintió y se fue. Miré por la ventana y vi su coche alejarse del jardín. Se me encogió el corazón. ¿Me estaba diciendo la verdad ahora o me estaba ocultando algo otra vez? Durante 10 minutos caminé de habitación en habitación sin encontrar un sitio para mí. Una voz interior me decía que debía confiar en mi mujer, sobre todo después de acusarla injustamente. Pero otra voz me recordaba, y si mentía, podría perdonarme si cerraba los ojos y me dejaba engañar de nuevo. Decidí comprobarlo. El número de teléfono de Linda estaba en mi libreta de direcciones. Nos habíamos visto varias veces en reuniones comunes y de alguna manera se había conservado. Me temblaban ligeramente las manos al marcar el número. Tras varios timbres sonó una voz femenina sorprendida. Hola, hola Linda, soy Mike, el marido de Sara. Empecé con cierta incertidumbre. Perdona la molestia. Intento contactar con Sara, pero no contesta. Debería estar contigo, ¿verdad? Se suponía que se verían hoy, ¿no? Hubo una pausa al final de la línea. Mike, hola, no, Sara no está conmigo, respondió Linda finalmente. Sí, se suponía que nos veríamos, pero hoy no podré. Estoy enferma y me quedo en casa. Ayer le escribí que reprogramaría. Me zumbaban los oídos. Apenas oí lo que Linda dijo después. Espero que todo esté bien con ella. Probablemente se ocupó porque cancelé. ¿Todo bien? Sí, todo está bien, tartamudeé. Gracias, Linda, mejórate pronto. Terminé la llamada, apenas controlando el temblor de mis dedos. Durante varios segundos me quedé en medio de la cocina, aturdida y mirando al vacío. Ella mintió. Sara me había mentido abiertamente. Linda incluso le informó que no podría reunirse. Por lo tanto, Sara había usado deliberadamente a su amiga como excusa, sabiendo que no habría reunión. La rabia y el dolor estallaron simultáneamente. La sangre latía en mis oídos. ¿A dónde demonios se había ido Sara? ¿Y con quién? Subí corriendo las escaleras casi automáticamente. En el dormitorio todo estaba ordenado, los artículos de tocador en el tocador, las cremas. Abrí el armario, su ropa de diario seguía allí. En la esquina colgaban algunos vestidos en fundas para ropa. De repente me di cuenta de que estaba buscando alguna prueba como un detective en una película. Me detuve, respiré hondo y exhalé, revisando las cosas de mi esposa. Había llegado a eso, pero había mentido, me dijo una voz interior. Necesitaba la verdad. Abrí con cuidado el cajón superior de su cómoda. Había lencería, conjuntos cuidadosamente enrollados. Mi mirada se fijó en un corpiño de encaje rojo con un lazo. Nuevo, pantalones a juego, también nuevos a juzgar por las etiquetas sin abrir. Nunca le había visto eso puesto. Sara nunca usaba lencería roja en su día a día, prefería los tonos clásicos y tranquilos. Este conjunto parecía atrevido y provocador. Se me secó la boca. Cuando lo compró y sobre todo para quién, cerré el cajón, sintiendo que me temblaban las manos. Parecía que el mundo entero se tambaleaba. Hace apenas unas semanas no me habría imaginado que estaría rebuscando entre las pertenencias de mi mujer en busca de pruebas de su infidelidad. Mi corazón dejó de latir o latía con fuerza. Intentando tranquilizarme, me senté en el borde de la cama. ¿Qué debía decir ahora? La llamaría y le preguntaría directamente dónde estaba. Probablemente mintió sobre algo. Después de la mentira sobre la amiga, ya no podía confiar en ninguna de sus palabras. El panorama se hizo más claro. Frialdad emocional, retrasos en las devoluciones, excusas para ir al trabajo, abrazos con una compañera, ahora mentiras descaradas y lencería nueva escondida. Aunque no supiera todos los detalles, en el fondo había una certeza. Sara tenía a alguien más. No supe cuánto tiempo estuve sentado así, mirando al suelo. Finalmente oí el sonido de la puerta principal abriéndose en la planta baja. Tras mirar el reloj, me di cuenta de que habían pasado más de 3 horas. Sara regresó, recuperé el aliento, me levanté rápidamente y salí del dormitorio, intentando aparentar la mayor calma posible, aunque por dentro todo hervía. Bajé las escaleras y la encontré en la cocina. Estaba ordenando paquetes, parecían de la compra. Hola, dijo por encima del hombro al oír mis pasos. Hola, respondí. ¿Qué tal te fue con Linda? Sara giró ligeramente la cabeza y en su rostro se veía su habitual sonrisa tranquila. Todo salió bien, fuimos de compras, tomamos café.
lo pasamos bien juntas. En mi interior todo se derrumbó ante su calma. Mentirme en la cara le parecía tan fácil. Apreté los puños bajo la mesa, pero intenté hablar con serenidad. Me alegra oír eso. Linda ya se siente mejor. Dijiste que no se encontraba bien. Sara se quedó paralizada un instante. Noté lo rápido que parpadeó. Bueno, hoy se sintió mejor, respondió tras una pausa. Solo estaba un poco resfriada, nada grave. Casi temblando de indignación, logré sonreír con la mayor calma posible. Entendido. Bueno, me alegro de que te hayas recuperado. Sara frunció el ceño ligeramente, aparentemente sorprendida por mi reacción tranquila. Sí, se limitó a decir, no hice más preguntas, temiendo perder el control si continuaba. Disculpándome diciendo que necesitaba terminar de limpiar el garaje, me fui, dejándola que revisara la compra. Me encerré en el garaje y me di un puñetazo contra el soporte de madera del banco de trabajo con tanta fuerza que me dolió el codo. Pero el dolor físico no era nada comparado con la tormenta que sentía en mi interior. Ahora no solo tenía vagas sospechas, sino una firme convicción. Sara me mentía. Necesitaba averiguar qué estaba pasando realmente. El domingo apenas hablamos con Sara. Pasó la mayor parte del día en el jardín con un libro o haciendo yoga, mientras yo me ocupaba de tareas atrasadas desde hacía tiempo, intentando descargar la ansiedad acumulada en trabajo físico. La casa relucía de limpieza, el césped estaba cortado, pero el orden mental no aumentaba. Intercambiamos solo frases superficiales. ¿Qué vas a comer? Lavo la ropa. Parecía como si cada una se hubiera encerrado en sí misma. Anhelaba abalanzarme sobre ella con preguntas. ¿Dónde estuviste ayer? ¿Con quién? ¿Por qué mentiste? Pero me contuve. Mientras no tuviera pruebas más allá de su mentira, otro escándalo sin fundamento solo alejaría la verdad. El lunes por la mañana todo transcurrió con normalidad, como si nada hubiera pasado. Sara se preparaba para ir a trabajar, con aspecto tranquilo, incluso un poco animado. Eligió una blusa verde oscuro y una falda tubo, y noté que en los últimos días se ha estado vistiendo con especial cuidado. Antes los lunes podía usar vaqueros con suéter si no había reuniones importantes, pero ahora todos los días, como si saliera a la calle. Se fijó en mi mirada cuando entré en la cocina. ¿Pasa algo?, preguntó ajustándose la horquilla. No, todo bien, dije, aparentando estar ocupado con la cafetera. Durante el desayuno, ella misma intentó iniciar una conversación, hablando de la semana que viene y mencionando que había un gran proyecto en el trabajo. La escuché con desgana, fijándome solo en detalles ocasionales. Por ejemplo, mencionó, quizás sea necesario ir el fin de semana a una conferencia, aún no lo sé. El jefe quiere que alguien de nuestro departamento esté presente. Asentí sin mostrar que mi corazón se aceleraba. Una conferencia el fin de semana, otra oportunidad, pero mantuve la calma. Bueno, avísame si ya está decidido. Cuando se fue me di cuenta de que necesitaba hablar o si no explotaría. En el trabajo no podía concentrarme, mi mente solo estaba preocupada por lo que pasaba en casa. Durante la hora de comer, llamé a mi mejor amigo David y le pedí que nos viéramos por la noche. David y yo nos conocemos desde la universidad. Fue el padrino de nuestra boda y con los años hemos seguido siendo muy unidos. Nunca le había ocultado mis problemas, pero ahora me daba vergüenza admitir lo que estaba pasando, incluso delante de él. Sin embargo, al caer la noche, nos sentamos en un pequeño bar cerca de mi oficina. Hice girar nerviosamente mi vaso de cerveza antes de decidirme a empezar la conversación. ¿Qué pasa, Mike?, preguntó David enseguida en cuanto encontramos un sitio tranquilo. No te has visto muy bien últimamente, ¿verdad? Algo con Sara, dio en el clavo, me conocía demasiado bien. Siempre nos habíamos mostrado tan unidos que era difícil imaginar otra cosa. Apreté los dedos sobre el vaso de cerveza fría y susurré, parece que Sara me engaña. David entrecerró los ojos. ¿Qué? ¿Cómo te enteraste? Hice una mueca amarga, una larga historia, y empecé mi relato. Le conté todo, cómo Sara últimamente ha estado distante, sus frecuentes retrasos en el trabajo, cómo la vi con un compañero, nuestra pelea por ello, la mentira del sábado con su amiga y la ropa interior de encaje encontrada. Silbó al enterarse de la ropa interior de encaje. Bueno, no puedes librarte de eso preocupándote por tu marido. Si lo compró y lo escondió, claramente no solo por diversión. Mientras hablaba, David no me interrumpió, solo se puso más pesimista y asintió con compasión. Maldita sea, amigo, suspiró cuando terminé. Esto de verdad no pinta bien. Exactamente, dije, dándole un sorbo a la cerveza caliente que ya se había agotado, y fruncí el ceño. Me siento como una paranoica, como una espía en mi propia casa, pero los hechos hablan en mi contra. ¿Has hablado con ella sobre eso?, preguntó David con cautela. Lo intenté.
Cuando la vi con ese tipo, Kevin, no pude contenerme, armé una escena. Ella lo negó todo, dijo que solo era una compañera, se enfadó mucho. ¿Estaría diciendo la verdad?, indagó David. Dijiste que se despidió de él con un abrazo, podría haber sido amistoso. También esperaba estar exagerando, pero luego estaba el resto. Asentí con la cabeza. No, algo pasa, me está mintiendo Dave. Directamente a los ojos. Es realmente excesivo planear una reunión con un amigo, murmuró, y sobre todo porque, para pasar tiempo con alguien desconocido, nos quedamos en silencio. Me froté la cara con la mano, exhausto. ¿Qué se supone que debo hacer?, susurré en voz baja. Siento que he perdido la cabeza. Está claro, pero mientras no la pille no lo admitirá. David asintió. Probablemente sí. No se derrumbará si se esconde con tanto cuidado. Necesitas pruebas, pruebas reales. Lo sé, suspiré. ¿Pero cómo? ¿Seguirla? ¿Contratar a un detective privado? Se puede, tomó un sorbo de cerveza, pero quizás intentarlo tú primero, como cree que no sabes nada, hay una posibilidad de que puedas atraparla. También lo pensé, seguiré su trabajo, hice una mueca de disgusto. Por ejemplo, probablemente se retrasará de nuevo la semana que viene o esta conferencia. Conferencia, hoy dijo que podría ser necesario viajar el fin de semana para una conferencia de trabajo. Antes esos viajes se planeaban con antelación, pero de repente ahora, David frunció el ceño. Muy conveniente para ella, claro. Si es una conferencia tentadora, una excelente oportunidad para pasar tiempo con cualquiera. Apreté los puños bajo la mesa al pensarlo. No dejaré que se vaya así como así, hablé despacio. Para cuando tenga pruebas, si es que las hay, ni siquiera yo lo sé. David asintió comprensivo. Oye, Mike, quizás no te pases con el viaje, intenta averiguar algo con antelación, visítala en el trabajo sin avisar uno de los días que diga que se retrasará, o vigila a dónde va después de la oficina. Ya lo había pensado, eso haré, hablamos de algunos detalles más. David ofreció su ayuda. Si es necesario puedo ir contigo, en 2 coches estaremos atentos para no ser vistos. David me abrazó con fuerza para despedirse. Espera, ten en cuenta que pase lo que pase, no estás solo. Esas palabras casi me hicieron un nudo en la garganta. Parpadeé rápidamente, conteniendo las lágrimas. Gracias, te llamaré si pasa algo. De camino a casa sentí una mezcla de alivio y pesadez. Alivio porque hablé y encontré apoyo. Pesadez porque estaba a punto de pillar a mi esposa con las manos en la masa. La idea me incomodó, pero no había otra opción. Casi no dudaba de que me estuviera engañando. Solo me quedaba verlo con mis propios ojos, con quién y cómo. El miércoles a última hora de la tarde, Sara me envió un mensaje. Hoy llegaré tarde al trabajo. Estamos preparando un proyecto para la conferencia. No esperes a cenar, era de esperar. Después de hablar con David, estaba alerta y listo para actuar. Respondí brevemente, buena suerte, intentando darle a las palabras un tono normal. De hecho, ya tenía planeado lo que haría. Salí del trabajo un poco antes con el pretexto de asuntos personales y a las 6 estaba cerca de la oficina de Sara. Sentado en mi coche, en el aparcamiento del otro lado de la calle, observaba la entrada. El corazón me latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. No sabía exactamente qué vería, pero un presentimiento me invadió como una ola de frío. Sobre las 6:30, los empleados empezaron a salir del edificio. El trabajo había terminado. La multitud se dispersó lentamente. La luz en las ventanas del 3er piso, donde se encontraba el departamento de Sara, brillaba intermitentemente. Esperé. Aproximadamente a las 6:45 vi una figura familiar cerca de la salida lateral. Era Sara. No estaba sola, un hombre la acompañaba. Incluso en la penumbra lo reconocí, alto, moreno, imponente. Andreu, su jefe. Se detuvieron en las escaleras e intercambiaron algunas palabras. Entonces Andreu le tocó la espalda suavemente, guiándola hacia el aparcamiento. Apreté la mandíbula. Caminaron juntos hacia el aparcamiento donde solo quedaban unos pocos coches. Me incliné hacia adelante en el asiento del conductor, intentando pasar desapercibido. Por suerte, mi coche estaba aparcado a la sombra de un árbol. Un segundo después, vi a Sara y Andreu acercarse a un sedán azul oscuro, probablemente el coche de su jefe. Le abrió la puerta del copiloto. Ella le sonrió, una sonrisa cálida y sincera que hacía tiempo que no veía en su rostro, y se sentó dentro. Andreu cerró la puerta, rodeó el coche y se sentó al volante. El coche arrancó. Los dejé salir a la carretera y esperé unos segundos antes de seguirlos, manteniendo la distancia. Me sudaban las manos sobre el volante. Ahí estaba. Todas mis sospechas se confirmarían o quería albergar la esperanza de que, después de todo, solo la llevara a casa o al lugar de la conferencia. Pero mi corazón ya no creía en esas excusas. 10 minutos después me di cuenta de que no iban a casa. El sedán azul se alejó de nuestro distrito y se dirigió al centro.
Pasaron otros 15 minutos y giró hacia el Hotel Riverside, uno de los mejores de nuestra ciudad con vistas al río. Conocía ese lugar, un restaurante caro, un bar en la azotea. No era un lugar para una reunión de negocios a altas horas de la noche, sino más bien para una cena a la luz de las velas. Aparqué en una calle cercana. El hotel tenía aparcamiento de pago con vigilante y preferí no arriesgarme a llamar la atención cerca de su coche. Rápidamente me acerqué a la entrada del restaurante. Entré y me escondí tras una columna donde los vi. Sara y Andreu estaban sentados a una mesa en un rincón de la sala, a cierta distancia de los demás huéspedes, una acogedora penumbra con una vela sobre la mesa. Ante ellos ya había copas de vino tinto. Mi corazón se paró al ver esta escena. Mi esposa estaba cenando románticamente con otro hombre. Observé desde las sombras tras la columna, intentando no llamar la atención. Por suerte, el lugar estaba bastante apartado y pude verlos sin que me vieran. Estaban hablando. Sara sonrió, su rostro cobró vida de una forma que no había visto en casa en mucho tiempo. Decía algo apasionadamente, gesticulando. Andreu la miró con evidente admiración, inclinándose de vez en cuando para escuchar mejor. En un momento dado, puso la mano sobre la que estaba sobre la mesa. Sentí un pinchazo como de un cuchillo. Era demasiado íntimo, demasiado obvio. Se me hizo un nudo en la garganta. Sentí el impulso de salir de mi escondite, correr hacia ellos, gritar, acusarlos, pero ¿de qué serviría? Un escándalo público, vergüenza para todo el restaurante, y Sara muy probablemente lo negaría todo o se enfadaría. No necesitaba actuar con calma. Saqué mi teléfono discretamente y tomé varias fotos, acercándolas ligeramente. Las imágenes los mostraban a ambos en una mesa, inclinados el uno hacia el otro, tocándose las manos. La prueba. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era agitada. Me quedé allí casi una hora, observándolos cenar, reír, hablar. Cada minuto era agonizante, pero no podía apartarme. Al final se levantaron. Andreu ayudó a Sara a ponerse la chaqueta. Cerca de la salida del restaurante me quedé atrás, escondida entre otros clientes. En el vestíbulo del hotel se detuvieron. Andreu dijo unas palabras poniendo su mano en la cintura de ella, y entonces sucedió algo que había esperado y temido al mismo tiempo. Sara se puso de puntillas y lo besó suavemente en la mejilla. Él sonrió y giró la cabeza para besarla con los suyos. Parecían haber olvidado todo lo que les rodeaba, aunque solo fuera por unos segundos. Sentí una oleada de rabia mezclada con dolor. Pero me quedé allí como una estatua observando a solo unos pasos de distancia. Cuando sus labios se separaron, Sara bajó la mirada tímidamente mientras Andreu al parecer le susurraba algo en voz baja. Ella asintió y él le acarició el pelo con los dedos, un gesto lleno de ternura. Eso fue suficiente. Salí corriendo asegurándome de que nadie me viera. La noche me recibió con una brisa fría. Doblé la esquina del edificio y respiré hondo, sintiendo cómo temblaba. Temblaba casi sin control. Ante mí estaba la escena de su beso. Un minuto después los vi salir juntos del hotel y dirigirse al aparcamiento. Me escondí entre las sombras. Andreu le abrió la puerta del coche, se sentó. Él se sentó al volante y el coche se alejó. Ya no los seguí. Conseguí lo que buscaba, la confirmación absoluta de su infidelidad. Cuando su coche desapareció de la vista, por fin pude salir de las sombras. Me temblaban las piernas. Me apoyé en la fría pared de ladrillo del edificio y me cubrí la cara con las manos. Lágrimas calientes brotaron de mis ojos sin poder contenerlas. Un fuego ardía en mi pecho. Rabia, celos y desesperación se mezclaban en una bola que amenazaba con consumirme el alma. 10 minutos después logré calmarme lo suficiente como para conducir a casa. Las carreteras eran un borrón. Me dolía la cabeza. Más cerca de casa, me detuve a un lado de la carretera y me quedé sentado en la oscuridad un buen rato, intentando aclarar las cosas. Dentro de mí, dos deseos luchaban: decirle la verdad de inmediato, tirar sus pertenencias a la calle, gritar. Y al mismo tiempo, pasar desapercibido, esperar hasta el final de la semana y pillarla con las manos en la masa para que no tuviera a dónde huir. Pensé en la conferencia. Lo más probable es que planearan ir juntos. Si metía la pata hoy, simplemente se escaquearía del viaje, diría que no iba, o quizás sería más cuidadosa y seguiría mintiendo. No, el asunto tenía que resolverse. Una vez tomada la decisión, arranqué el coche y conduje a casa. Cuando entré, las luces ya estaban encendidas. Sara estaba arriba, oía el sonido del agua, parecía que se estaba duchando. Me limpié la cara con la manga de la chaqueta, respiré hondo varias veces y subí. Mi cuerpo temblaba de ira que volvía, pero me dije a mí misma que debía mantener el control para un último movimiento. Sara salió del baño como siempre, con una camiseta y pantalones cortos caseros, el pelo envuelto en una toalla. «Hola», dijo con calma. «Estás en casa». Como puedes ver, me di la vuelta, tapándome los ojos, y fingí cambiarme de ropa. Se quedó callada, probablemente notando mi tono frío.
Cenaré rápido y me iré directo a la cama, estoy cansada, dijo después de unos segundos. Ajá, fue todo lo que respondí. Dentro de mí todo hervía, pero aguanté. Sentí su presencia en medio de la habitación con la espalda. Probablemente me miraba intentando comprender mi estado de ánimo, pero no le di oportunidad. Después de terminar con mi camisa, exclamé furioso, yo también me voy a dormir, buenas noches. Y él pasó junto a ella, intentando evitar siquiera el contacto visual. Ya tumbado, la vi cuidadosamente recostada en el borde de la cama, como midiendo la distancia entre nosotros. No se pronunciaron más palabras esa noche. La oí llorar en silencio más tarde, posiblemente por remordimiento o miedo, ya no me importaba. Me quedé con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo, esperando el amanecer cuando comenzaría la final. El viernes por la mañana, Sara reunió a toda prisa los materiales para la próxima conferencia. Lo había mencionado la noche anterior, diciendo que necesitaba asistir a varios seminarios y volver el domingo. Asentí entonces, fingiendo que no me importaba mucho. Ahora, mientras la veía guardar su traje y su portátil en una maleta, apenas podía contener la ira que me ardía. ¿Te vas temprano?, pregunté, tomando un sorbo de café en la mesa de la cocina. Creo que sobre las 2 de la tarde, respondió cerrando la maleta. Quiero inscribirme por la noche. El evento empezaba mañana por la mañana, pero es mejor llegar temprano. Solo asentí en respuesta. Salí del trabajo antes que ella, pero mi alma no encontró consuelo. Le informé a David, era hora de la verdad. Como prometí, estaba listo para apoyarme. Habíamos quedado en que me acompañara. Sobre las 2:30 me disculpé del trabajo con el pretexto de asuntos urgentes. En casa, como era de esperar, no había nadie, Sara se había ido. Rápidamente me puse unos vaqueros y un suéter, cogí mi teléfono con las fotos como prueba y me fui. David me esperaba junto a la carretera en su todoterreno. ¿Lista?, preguntó con seriedad. Lista, asentí. Nos dirigimos al centro de conferencias, sabiendo la dirección por los documentos de trabajo de Sara. La conferencia se celebraba en un hotel con spa a unos 160 kilómetros de nuestra ciudad. El viaje duraría unas 2 horas. Durante el trayecto apenas hablé, apretando los puños e imaginando lo que vería. David intentó distraerme varias veces con conversaciones sobre temas ajenos, pero pronto se dio cuenta de que era inútil y guardó silencio. Al acercarnos al hotel, vimos un gran aparcamiento lleno de coches. A juzgar por los carteles y pancartas, la conferencia era a gran escala. Sin embargo, dudaba que Sara realmente tuviera intención de participar activamente. Mi corazón me decía, lo que más le importa es la oportunidad de pasar tiempo con su amante. Ahí está el suyo, señaló David de repente. Vi el sedán plateado de Sara aparcado no lejos de la entrada. Ya estaban allí. Vamos un poco más lejos, murmuré. Dejamos el coche al final del aparcamiento y bajamos. De camino sentí que me temblaban las piernas. En mi cabeza resonaba, ahora o nunca. Quizás podríamos pedir su número de habitación en recepción, sugirió David en voz baja al entrar en el vestíbulo. Probablemente no se lo digan a desconocidos, negué con la cabeza, pero lo averiguaremos de todos modos. En el vestíbulo, los participantes de la conferencia se movían con sus credenciales, algunos hablaban, otros se registraban en el mostrador. Miré a mi alrededor intentando localizar siluetas conocidas, y casi de inmediato vi a Sara. Estaba de pie en el mostrador con Andreu. Un golpe en el pecho, recibieron unas tarjetas y se dirigían al ascensor mezclándose con un grupo de otros huéspedes. Los veo, susurré. Tranquila, David me puso la mano en el hombro sujetándome, no hagas nada imprudente ahora. Sentí, aunque por dentro todo hervía, los seguimos de distancia. Sara y Andreu entraron en el ascensor junto con varias personas. Vimos a qué piso iban, el tercero. Esperamos al siguiente ascensor y subimos. En el tercer piso el pasillo se extendía en ambas direcciones. Los huéspedes se dispersaban hacia sus habitaciones. A lo lejos, en una curva, vi a Sara y Andreu. Se detuvieron en la puerta. Andreu abrió la puerta con su tarjeta y me hizo un gesto de invitación. Sara sonrió y entró primero. Él me siguió. Ella, la puerta cerrada. Me quedé en medio del pasillo, mirando el lugar por donde mi esposa acababa de desaparecer con su amante. Por un momento, David y yo guardamos silencio. Luego susurró en voz baja y, me encargaré de esto sola, declaré con firmeza. Gracias por venir, Dave, pero ya no te necesito. Parecía preocupado. Quizás no sea buena idea apresurarse, tienes pruebas, puedes hablar con calma más tarde. Con calma, sonreí con amargura. No basta, tengo que terminar esto. David me miró pensativo antes de suspirar. De acuerdo, estaré abajo si me necesitas. Llámame. Asentí agradecida mientras salía en el ascensor.
Caminé lentamente por el pasillo hacia la habitación. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Me detuve ante la puerta, dudé un momento, luego apreté el puño y la golpeé con fuerza varias veces. Se oyó una voz apagada tras ella. Tras unos segundos, la puerta se abrió de golpe con la cadena y apareció el rostro de Sara. Parecía aterrorizada. Michael. Jadeó abriendo mucho los ojos por la sorpresa. «Abre», exigí. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?», parecía confundida. «Abre, te lo digo», repetí, apenas logrando mantener la voz firme. «O derribo la puerta». Desapareció tras la puerta, probablemente para quitar la cadena. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo. Sara estaba en el umbral, pálida como un papel. Detrás de ella vi a Andreu, él también parecía sorprendido. «Michael», empezó Sara en voz baja, temblando de miedo. «Esto no es lo que crees». Escuchando ante esta frase dolorosamente banal, perdí el control. «No es lo que pienso», exclamé furioso, empujándola para pasar. Frente a mí estaba un hombre que había destruido a mi familia. La ira y la furia me cegaron. «Hablemos con calma», empezó Andreu, pero no lo dejé terminar. Mi último resquicio de autocontrol de las últimas semanas se quebró. Lo golpeé, Andreu retrocedió, Sara gritó: «Mike, para, ni se te ocurra decir mi nombre», grité girándome hacia ella. «¿Cómo pudieron? ¿Cómo hicieron los dos?». Andreu intentó recuperar el equilibrio, sujetándose la cara. Yo podría irme. «Por Dios, todavía no te has ido», gruñí con los dientes apretados. «Sal antes de que te clave». Miró a Sara, que permanecía en silencio, con las manos apretadas sobre la boca y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Sin decir palabra, Andreu pasó a mi lado, temblando, y se escabulló por el pasillo, tapando la puerta. Se hizo un silencio, roto solo por la respiración errática de Sara y mis propios latidos. Observé la habitación. La chaqueta de Sara estaba tirada sobre la cama, la corbata de Andreu arrugada cerca. 2 tazas de café estaban en una mesita auxiliar. Esta escena íntima me afectó profundamente. La ira estalló en un golpe para Andreu, ahora reemplazada por una claridad gélida. «¿Por dónde empezamos?», susurré suavemente, mirando a mi esposa, que estaba apoyada contra la pared. «Quizás con el tiempo que lleva pasando esto». Sara hizo una mueca, secándose las lágrimas con mano temblorosa. «Michael, perdóname». «Yo», responde. Alcé la voz sin moverme. «¿Cuánto tiempo llevas viéndolo?». Se cubrió la cara. «Durante varios meses». No pude evitarlo. Lo esperaba, pero escuchar la confesión fue doloroso. «¿Cuánto tiempo exactamente?», insistí. «Desde la primavera», susurró entre sus dedos. «Casi medio año». Cerré los ojos intentando recuperar el control. «Medio año de mentiras». «Perdóname», sonreí con amargura. «Sabes lo que has hecho». Empezó a acercarse a mí. «Mike, por favor, déjame explicarte». «Explicar que hay que explicar». «Me traicionaste cruelmente y a mis espaldas, y luego intentaste burlarte de mí con tus mentiras». Se me quebró la voz y guardé silencio, intentando recuperar el aliento. Sara sollozó con fuerza. Lo sé, es repugnante e imperdonable», gritó entre lágrimas. «No hay perdón, pero ¿qué?», le espeté. «¿Qué quieres de mí?». «Que Sara, lo intenté por ti, te amé». Me abrazó. «Yo también te amé», gritó en respuesta y de inmediato se tapó la boca con las manos, sollozando. «Amado», negué con la cabeza. «Un amor maravilloso». Su voz se quebró hasta convertirse en un susurro. «Hablemos». «Normalmente, normal», mi ira volvió a estallar. Hablar de normal mientras estaba en la cama con otro hombre. «¿Pensaste en eso?». No respondió, solo negó con la cabeza con impotencia. «¿Por qué, Sara?», pregunté en voz más baja, exhausto por mi propia rabia. «¿Qué te faltaba?». Sara se cubrió los ojos intentando contener las lágrimas. No sé», admitió finalmente. «No busco excusas, de verdad, es culpa mía, cometí un terrible error». Mi voz resonó. «Un error no fue solo una vez ni una noche. Durante 6 meses fue una decisión consciente, Sara, no un error». Sollozó con más fuerza, incapaz de responder. En la pausa me di cuenta de que no tenía fuerzas para gritar. Había desesperación. «Lo siento», susurró de nuevo, bajando las manos. «Si pudiera retroceder el tiempo». «Pero no puedes», respondí con dureza. «Se acabó». Sara se quedó paralizada. «¿Qué? No digas eso. Podríamos intentar». «¿Intentar qué?», pregunté con cansancio. «Olvidar cómo me mentiste, hacer como si nada hubiera pasado». «Nunca lo olvidaría, nunca lo perdonaría». Ante esas palabras un sollozo escapó de su pecho. Dio un paso hacia mí. «Por favor, no me dejes». Me dolía mirarla. Apenas reconocía a la misma mujer que había amado durante 12 años. «Sabías que esto lo destruiría todo», dije con más calma, casi con tristeza. «Y aún así seguiste adelante». Ella solo negó con la cabeza, llorando. «Fui una tontería, pensé que podía parar». Levanté las manos en un gesto de impotencia. «Basta, solo basta». Me volví hacia la puerta. A los pocos segundos de esta conversación me di cuenta, esto no podía seguir así. Sara corrió hacia mí y me agarró la mano. «Michael, te lo ruego».
No me dejes, me detuve, miré su rostro pálido y deformado por el dolor. En lo más profundo de mí, la compasión y el recuerdo de todo lo que habíamos compartido temblaban. Pero entonces la imagen de ella besando a otro hombre la invadió. Lentamente solté mi mano. «Ya me dejaste», susurré en voz baja al salir de la habitación, cubriendo la puerta conmigo. Bajé al vestíbulo del hotel sin saber qué hacer. Un ruido ensordecedor me resonó en la cabeza, como después de una explosión. Me empezó a doler el cuerpo por el cansancio y la tensión. Desde lejos vi a David acercándose rápidamente. Debió haber oído el ruido o haber estado esperando cerca. «Mike», llamó en voz baja. Lo miré. Quizás mi aspecto era aterrador, ojos rojos, labios apretados, huesos blancos en los dedos. Friend me sujetó con cautela por el codo. «Salgamos de aquí», asentí en silencio. Salimos del aparcamiento y subimos al coche. David arrancó el motor y se alejó de aquel maldito lugar. Pasaron 10 minutos en silencio en la cabaña. Miré por la ventana, pero no vi nada. Las lágrimas me cegaron los ojos y me esforcé por no volver a sollozar. Respiraba con dificultad, como si me hubieran puesto una piedra en el pecho. «¿Quieres hablar?», preguntó David en voz baja después de un rato, mirándome con cautela. «No», susurré. Tenía la voz ronca, me dolía la garganta de tanto gritar. Asintió comprensivo y no hizo más preguntas. El resto del camino a casa transcurrió en silencio. Mi casa me esperaba con habitaciones vacías. Afuera oscureció y empezó a llover en la calle. David insistió en acompañarme. «No deberías estar sola ahora», dijo con firmeza. No me resistí. En mi interior parecía que algo había muerto, todo era indiferente. Entramos en la sala y me hundí en el sofá. David fue a la cocina y regresó con una botella de whisky y 2 vasos, como si rebuscara en el mueble bar de casa. «Aquí tienes», me sirvió una generosa porción de líquido ámbar. Tomé el vaso obedientemente, pero no bebí. Solo apreté los dedos alrededor del vaso frío. David se sentó a mi lado, mirándome con preocupación. «No pregunté», «¿Le pegaste?». Hizo un gesto con la mano, aparentemente imitando un golpe. «Sí», respondí con calma, lo suficientemente fuerte como para sentirlo. «Qué lástima, no lo vi», dijo mi amigo. «Pero creo que se lo merecía». Nos quedamos en silencio. Mi conciencia pareció apagarse, no podía pensar ni hablar. Simplemente me senté y miré al vacío. Finalmente David susurró suavemente: «Tienes que tomar una decisión». «¿Qué vas a hacer ahora?», su pregunta resonó en mi alma vacía. «Siguiente, ¿qué podría ser siguiente?». «No lo sé», admití con sinceridad, frotándome la cara con la mano. La barba incipiente de mi barbilla me picaba los dedos, no recordaba cuándo me había afeitado por última vez. «Quizás deberías dormir primero y luego», negó con la cabeza. «No, no podré dormir», asentí. «No tengo sueño, solo cansancio y dolor». «¿Entonces llamas a alguien de tu familia, a tus padres?», preguntó David con cautela. Imaginé la cara de mi madre si se enterara de lo sucedido. Se me encogió el corazón de dolor. «Todavía no, ahora no», susurré en voz baja. «De acuerdo, entonces quizás una ducha fría». «David, agradezco tu preocupación», sonreí torcidamente. «Pero nada puede arreglar esto ahora», suspiró. «Lo siento, solo quiero ayudar». «Ya me has ayudado estando ahí», dije, tomando finalmente otro sorbo de whisky. La bebida, fuerte y amarga, me quemó la garganta, pero era necesaria. El dolor físico distrajo del dolor emocional por un momento. Nos sentamos en silencio un rato. Parecía que habían pasado horas, pero el reloj de la pared marcaba alrededor de las 10. Hacía unas horas, mi vida se derrumbó por completo. El teléfono, que había tirado sobre el sofá, ya vibraba varias veces. Sabía quién intentaba llamar o escribir. Sara, por supuesto. No miré la pantalla. No quería ver su nombre y mucho menos leer las disculpas o excusas que pudiera haber enviado. Finalmente David se levantó. «Escucha, quédate conmigo esta noche, o yo contigo. De cualquier manera será más difícil para ti», asentí sin objeciones. «Quizás tengas razón, gracias». «Reúne algunas cosas entonces». Me dirigía a la habitación, pero me detuve a mitad de camino. Dentro de mí todo se contrajo al pensar en entrar en nuestra habitación, la misma donde habíamos dormido juntos hacía poco, y ahora parecía que el aire mismo estaba saturado de dolor. «Yo no quiero ir allí», le murmuré a David. Él lo entendió sin palabras. «Entonces, vámonos a verme tal como estamos, te daré mi ropa». «No hay problema», le di las gracias y le estreché la mano. «Gracias». Antes de irme subí al baño y me eché agua fría en la cara. En el espejo un hombre mayor con expresión vacía me devolvió la mirada. No me reconocí al instante. De repente mi mirada se posó en el anillo de bodas de oro que llevaba en el dedo. Lentamente lo apreté con fuerza. El símbolo de 12 años de vida en común, el símbolo de nuestra unión, que ella había destruido. Con cuidado me quité el anillo del dedo. Sentí el metal caliente contra la piel.
Una leve marca quedó en mi dedo anular donde lo había llevado durante tantos años. Dejé el anillo en un estante junto a la jabonera. Eso era todo. Ya no soportaba llevarlo. Bajé las escaleras, cogí el teléfono y el abrigo. David y yo salimos bajo la lluvia y nos dirigimos a su coche. Durante todo el camino a casa de David permanecí en silencio. Parecía que había llamado a su mujer para avisarle de un invitado, pero no le presté atención. Temblaba, ya fuera por agotamiento nervioso o por escalofríos. En el coche encendí la calefacción y me abrigué con el abrigo. En un momento dado, David se fijó. Sabes, probablemente tengas que, pedir el divorcio. La palabra divorcio flotaba en el aire como algo irreal, aunque ya le había dicho a Sara que se había acabado, que nuestro matrimonio se había roto oficialmente. Pensarlo me daba asco. Lo sé, susurré en voz baja, pero hoy no. Aún no estoy lista, por supuesto, asintió David rápidamente. Hoy no se trata de eso, solo recuerda, te ayudaré en lo que pueda, con el abogado y emocionalmente. Gracias, dije con cansancio. Tenía suerte de tener un amigo así. Pronto llegamos a casa de David. Su esposa, Emily, nos recibió nerviosa. Parecía que David ya le había contado la situación. Me expresó su compasión en voz baja, sin hacer preguntas innecesarias, algo que agradecí. Me consiguieron una habitación de invitados, aunque apenas dormí esa noche. Me quedé allí tumbado, mirando al techo, pensando en lo rápida e irrevocablemente que se desmoronan las vidas. Ayer por la mañana era un esposo, convencido de que aún había esperanza para arreglar las cosas. Pero hoy no sabía quién era ni a dónde iba. Sin embargo, una cosa sí sabía: volver a mi antigua vida ya no era una opción. En el silencio matutino, un fugaz recuerdo de hace un año me vino a la mente, mientras la lluvia caía por la ventana en primavera y no tenía ni idea de las pruebas que me aguardaban pronto. Tras una noche sin dormir en casa de David, volví a casa por la mañana. Mi amigo se ofreció a acompañarme, pero me negué. A partir de ahora tenía que afrontar las cosas solo. Llegué a casa sobre las 10. Los gatos me arañaban la piel, no sabía qué me esperaba ni cómo me comportaría. En cuanto abrí la puerta principal, oí pasos rápidos procedentes del salón. Sara apareció en el umbral. Tenía el aspecto abatido, ojos rojos, ojeras y el pelo revuelto. Parecía que no había dormido más que yo. Nos quedamos mirándonos en silencio durante unos segundos. Mi corazón latía con fuerza, con lástima, rabia y todo lo demás a la vez, pero me controlé. Tenemos que hablar, grazné al entrar en la habitación. Sí, susurró en voz baja. Me dirigí a la cocina y sin pensarlo dos veces puse una tetera en el fuego, una costumbre que se había vuelto rutinaria. Sara se sentó a la mesa con las manos temblorosas. Me apoyé en la encimera sin saber por dónde empezar. Empezó y se quedó callada, respirando hondo. Solo responde una pregunta, Sara. ¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me dijiste que eras infeliz? ¿Por qué la traición? Sara bajó la mirada. Tras una larga pausa apenas susurró, tenía miedo de arruinarlo todo. Ahora suena tonto. No lo hice a propósito, Mike. Al principio eran conversaciones inocentes. Andreu me prestaba atención, me sentía deseada, necesaria, pero luego las cosas se fueron demasiado lejos. Ella jadeó y continuó: pensé que podía controlar la situación. ¿Qué es esto? ¿Algo fugaz? Creí que me iría, que no te enterarías y que todo seguiría igual, para que puedas seguir viviendo en mentiras. Pregunté con amargura. Entrecerró los ojos, las lágrimas le corrían por las mejillas. No sé, quizás yo también me engañaba. ¿Era aceptable para ti? Pregunté con frialdad. ¿Un marido perfecto en casa y un amante aparte? No, se incorporó de repente, desesperada. No era aceptable. Todos los días me odiaba por esto, me sentía avergonzada, herida. Quería decírtelo 1000 veces, pero no lo hiciste, resumí en voz baja. Sara bajó la cabeza. Sí, hubo un silencio, roto solo por el sonido de la tetera hirviendo. Temblé, pero intenté mantener la calma. Michael, susurró suavemente, sé que no hay perdón por mis acciones, pero quiero que sepas, lo que había entre él y yo se acabó. Ayer le dije a Andreu que no quiero seguir más. Rompí con él, sonreí, muy noble de tu parte considerando que te atrapé. Ella hizo una mueca ante mis palabras, pero continuó suplicando: estoy dispuesta a hacer lo que sea para que algún día puedas perdonarme. Te amo, Michael, aunque no lo creas, es verdad. Lo que pasó con él fue una ilusión, un error. Lloró y la escena dentro de mí se volvió del revés. Antes, sus lágrimas eran la peor parte de mi ira y hacía todo lo posible por hacerla sonreír de nuevo. Ahora solo sentía un cansancio inmenso. Sara, me senté frente a ella, juntando las manos en un puño para ocultar su temblor. Escúchame bien, nuestro matrimonio se acabó. Se cubrió la cabeza como si intentara no oír. No digas eso. Es verdad, dije con firmeza. Voy a pedir el divorcio. Las palabras flotaban entre nosotros, pesadas e inevitables. Sara sollozó, cubriéndose la cara con las manos. Por favor.
Dame una oportunidad, lo cambiaré todo, ella volvería a ganarse mi confianza durante años siempre y cuando no me rechazaras, dijo entre lágrimas. Sentía que el corazón se me desgarraba de dolor, pero sabía que no había vuelta atrás. Ya no tengo confianza, susurré, la destruiste, y ya no me reconozco a tu lado, no puedo vivir imaginándote constantemente. A ti, jadeó con más fuerza. Haré todo lo que digas, ve a un psicólogo, a un cura, dijo aferrándose a un trozo de paja. Basta, me puse de pie incapaz de soportarlo más. No te humilles, no me atormentes. Sara también se levantó intentando captar mi mirada. Entonces, se acabó, ¿estás segura? Asentí. Se tambaleó como si la hubieran golpeado. Nos quedamos en silencio unos instantes. Luego dije, creo que deberías quedarte aquí por ahora. ¿A dónde piensas ir? Sara se secó los ojos con mano temblorosa. Probablemente, puedo quedarme en casa de una amiga o ir con mi hermana. De acuerdo, podría irme si quieres quedarte, dije con cansancio, pero creo que es mejor que nos separemos. Ella negó con la cabeza. Quédate. Esta es tu casa, yo, recoge tus cosas, pregunté. Hoy, ahora, miró débilmente a su alrededor, no puedo quedarme aquí después de todo esto. Su voz se quebró en un susurro, no dije nada. Solo la observé mientras salía de la cocina y subía lentamente al dormitorio a recoger sus cosas. Sentí un vacío en el pecho. Era como lo que se siente después de una operación difícil, cuando te quitan algo importante y ni siquiera te das cuenta de la magnitud de la pérdida, simplemente estás aturdido. Cuando revisé lo que quedaba de nuestras pertenencias antes del divorcio, encontré una pequeña caja de terciopelo escondida en el último cajón de la mesita de noche. El corazón me dio un vuelco al abrirla y ver el anillo de compromiso de Sara. Al parecer lo dejó sin decir nada. Miré el círculo dorado sobre un cojín blanco del joyero. Era su silenciosa despedida. Con el corazón apesadumbrado cerré la caja y la movió lejos. Finalmente decidí fundir nuestros anillos en algo nuevo o venderlos como símbolo del pasado, pero por ahora no tenía fuerzas para tal gesto. Unas horas después, Sara bajó con una pequeña maleta. Durante todo este tiempo, estuve sentada en la sala con la mirada fija en un punto. No ofrecí ayuda ni objeté, habría sido demasiado incómodo hacerlo en ese momento. Se detuvo en la puerta, jadeando. Me voy si hay algún documento que firmar o, ya sabes cómo encontrarme. Asentí evitando mirarla. Me dolía el corazón al ver su rostro destrozado, pero rechacé la compasión. La idea de perdonar algún día por lástima o dolor me aterraba. No lo haré. Sara se movió como esperando que dijera algo último. Pero permanecí en silencio, apretando los dientes. Entonces habló con voz temblorosa. Perdóname por todo. El silencio fue su respuesta. Bajó la cabeza y susurrando suavemente salió de casa. La puerta se cerró. Me quedé sola en el silencio ensordecedor de nuestro, ahora mío, hogar. No supe cuánto tiempo permanecí inmóvil. Fantasmas del pasado me rodeaban, cada rincón me la recordaba. Aquí, en este sofá, veíamos películas apretados el uno contra el otro. Allí, junto al perchero, se rió de mi intento de preparar sushi. Se me hizo un nudo en la garganta al mirar su chaqueta de primavera, que seguía colgada en un gancho en la entrada. Debió de olvidársela rápidamente. El nudo se me hizo más fuerte en la garganta y cerré los ojos. Sentí que estaba a punto de romperme, pero no podía. Todo estaba decidido. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Afuera caía la fría lluvia otoñal. A través del cristal apareció la silueta de Sara. Llegó rápidamente a su coche, metió la maleta y se sentó al volante. En un instante el sedán plateado se alejó, desapareciendo en un velo gris de lluvia. Apoyé la frente contra el frío cristal. Sentí un vacío. Ya no había llanto ni gritos, solo un dolor abrasador en mi interior. Pero al mismo tiempo sentía una extraña sensación, como el alivio de que lo peor había quedado atrás. No habrá más mentiras. Ahora lo que me espera es la necesidad de reconstruir mi vida desde las ruinas. Los días siguientes fueron como un sueño pesado y gris. Pedí una licencia en el trabajo con el pretexto de asuntos familiares. No podía volver a la normalidad de inmediato, fingiendo que todo estaba bien. Pasé la mayor parte del tiempo sola en casa, intentando adaptarme a la nueva realidad. Después de 2 semanas, volví al trabajo. Mis compañeros notaron los cambios en mí. Había perdido peso y al principio apenas hablaba con nadie. Cuando me preguntaban si todo iba bien, respondía con frases generales sobre dificultades personales. La mayoría actuaba con tacto, pero algunos compartieron historias de sus propios divorcios y ofrecieron ayuda con consejos. Resulta que esto les pasó a muchos, pero no me había dado cuenta antes. Darme cuenta de que no estaba sola en mi dolor me trajo consuelo y tristeza a la vez, pero sumergirme en el trabajo me ayudó a distraerme, aunque fuera temporalmente.
El primer lunes después de nuestra ruptura, abordé de inmediato los asuntos necesarios. Haciendo acopio de valor, llamé a nuestro abogado de familia, que me habían recomendado unos amigos. Con voz temblorosa, expliqué la situación y programé una consulta. La idea de tener que presentar los papeles del divorcio me parecía descabellada, pero entendí que no tenía sentido retrasarlo. Después de hablar con el abogado, me quedé un buen rato mirando la pantalla del teléfono. Necesitaba informar a mis padres. No quería esta conversación, pero no podía posponerla más. Mi madre conocía a Sara como si fuera su propia hija, eran muy cercanas. Con dedos temblorosos marqué su número. Michael, hola, respondió mi madre alegremente. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Sara? Estas simples preguntas me llenaron de dolor, suspiré con tristeza. Mamá, tenemos que hablar, concisamente le conté la terrible noticia. Se hizo el silencio al final de la llamada. Dios mío. Dijo tras una pausa, con la voz entrecortada. Michael, hijo, lo siento mucho, la oí temblar y apenas pude contenerme. Estoy bien, mentí, simplemente decidimos divorciarnos. ¿Cómo demonios? ¿Parecías tan feliz? Suspiró mamá. A veces pasa, apenas logré decir, intentando no escuchar a mi corazón gritar que la felicidad era una ilusión. Perdóname por llamarte, no quería molestarte, pero tenía que decírtelo. No estás sola, ¿me oyes? Gritó entre lágrimas. Estamos aquí contigo en lo que podamos hacer para ayudarte. Lo sabía mamá, gracias, susurré. Sara, ella, quiso preguntar mamá, pero no se atrevió. Se fue, respondí con frialdad, ya no hablamos. Mamá respiró hondo. Terminamos la conversación prometiendo volver a llamar más tarde. Colgué y sentí una extraña sensación de alivio. Se había dado otro paso aterrador. El martes tuvo lugar la reunión con el abogado. Entré en su pequeño y luminoso despacho como en la niebla. El señor Harper resultó ser comprensivo, lo que casi me hizo llorar, quizá porque me miró como si fuera una auténtica víctima. Yo era una víctima, pero no quería admitirlo. Hablamos de los detalles del divorcio. Como no teníamos hijos y la propiedad estaba dividida con relativa claridad, la casa se compró a partes iguales, tenía que venderse y dividir el dinero o comprar mi parte. En ese momento, todo esto parecía trivial. Respondí casi automáticamente a las preguntas del abogado y firmé los papeles necesarios. Necesitará algo de tiempo para reunir todos los documentos, dijo el señor Harper en voz baja, y su cónyuge también necesita. Estoy familiarizado con ellos y también con las señas. ¿Estás listo para hablar con ella al respecto? Asentí. Sí, yo se lo diré pronto, pero todavía no. Él lo entendió. Según la ley de nuestro estado, después de presentar los documentos, el tribunal aprobará el divorcio en 3 meses más, dijo. Así que tienes tiempo para pensarlo todo a fondo. Ya lo he pensado, respondí en voz baja. El abogado me miró con comprensión. A veces, tras las emociones iniciales, la gente cambia de opinión, pero a juzgar por todo ese no es tu caso. Guardé silencio. La decisión fue firme, tenía razón. Al salir de la oficina me sentí más vacía que nunca. Parecía que había enterrado no solo emocionalmente, sino también legalmente mi matrimonio de 12 años. Sin embargo, posponerlo solo prolongaría la agonía. Regresar a una casa vacía fue difícil, pero poco a poco comencé a ordenarla. Después de que Sara se fuera, dejó atrás muchas cosas. Durante varios días no toqué nada, no pude forzarme, pero una noche, reuniendo fuerzas, asumí la tarea de ordenar nuestro pasado compartido. Empaqué su ropa en cajas, maquillaje, baratijas que llenaron la casa con su presencia. Cada artículo, cada fotografía quemaba mis manos con recuerdos. Aquí está la taza favorita de Sara con una inscripción graciosa. La compré para nuestro aniversario. Aquí está la manta de lana que le gustaba leer en las noches frías. Y aquí está nuestro álbum de bodas. Me congelé, sosteniendo el pesado folleto encuadernado en cuero. En la portada, nosotros, jóvenes felices, riéndonos el uno al otro, cegados por el amor y las esperanzas. Se me hizo un nudo en la garganta. Dejé el álbum en el fondo de la caja y lo cubrí con ropa, incapaz de mirar más allá. Al anochecer, la casa se sentía extraña y vacía. Sus cosas estaban escondidas, las fotos habían desaparecido. Parecía que su misma presencia se borraba. Sabía que habría muchos más recordatorios por venir, amigos en común, lugares favoritos, hábitos. Pero al menos ahora podía intentar seguir adelante sin que me atormentaran constantemente los fantasmas físicos del pasado. En soledad, las tardes solían traerme muchas reflexiones. ¿Dónde se fue todo lo bueno? ¿De verdad fue todo una mentira? No, probablemente no. Tuvimos años realmente felices, pero la gente cambia y perdimos el momento en que nos convertimos en extraños. Me torturaba con preguntas. Podría haberlo evitado, tal vez si hubiera prestado más atención, si hubiera notado las señales antes. Cada pensamiento era como sal en la herida. Mi terapeuta, a quien finalmente decidí acudir, me dijo algo simple durante la primera sesión: no eres culpable de la decisión de otra persona.
Como era de esperar, lo entendía racionalmente, pero mi corazón aún no había llegado. Había momentos en los que, instintivamente, quería compartir algo con Sara, un artículo interesante o un incidente gracioso, pero la constatación de que ya no estaba a mi lado me golpeaba una y otra vez. Hábitos arraigados en años de vida familiar no desaparecieron de inmediato. A veces, inconscientemente, seguía esperando sus pasos por la noche o me sorprendía pensando, debería preguntarle a Sara, solo para recordar y sentir de nuevo la punzada de la decepción en el pecho. Sin embargo, día a día, dando pequeños pasos, aprendí a vivir sola. Había pasado una semana y empecé a recuperar el gusto por la vida. David y otros amigos no me dejaron desaparecer, me invitaron a cenar, me animaron a hacer ejercicio. Al principio me resistí, pero un día me di cuenta de que no había pasado un día entero pensando en lo sucedido, un verdadero progreso para mí. Cenando con amigos, incluso logré sonreír sinceramente ante un chiste, una sensación desconocida, pero reconfortante. Por supuesto, aún quedaban etapas difíciles por delante, la presentación formal de los documentos, la venta de nuestra casa. Tenía que volver a ver a Sara para finalmente cerrar el asunto, pero podía afrontarlo sin un dolor agudo, con fría determinación. Nuestra historia compartida había llegado a su fin. Ahora era el momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida, uno sin ella. No sabía qué me esperaba, pero de una cosa estaba seguro, lo superaría. No había otra salida, tenía que seguir viviendo. Un mes después de nuestra ruptura, la vida empezó a encontrar su ritmo. El dolor ya no me golpeaba cada mañana como un maremoto, sino como una tristeza de fondo. Me discipliné para ir a trabajar e intenté mantenerme ocupado por las noches, desde ver películas antiguas hasta correr largas distancias. La casa seguía tranquila, pero ya no me volvía loco, convirtiéndose simplemente en el telón de fondo de mi nueva vida solitaria. Uno de los asuntos pendientes seguía siendo nuestra casa. Por consejo de mi abogado, decidí ponerla a la venta. Quedándome sola, rodeada de fantasmas del pasado, no quería. Era más fácil dividir la propiedad con el dinero de la venta. El abogado de Sara transmitió su consentimiento para la venta. Nos comunicamos por canales oficiales sin hablar directamente. Esto me resultó extraño y amargo. Una persona muy cercana a mí se había reducido a cartas vacías a través de representantes. Invité a un agente inmobiliario y pronto nuestra acogedora casa se convirtió en objeto de visitas para posibles compradores. Saqué todos mis objetos personales y limpié el interior hasta dejarlo en un estado neutral. Era curioso que desde fuera la casa luciera perfecta, espaciosa, luminosa, con un jardín bien cuidado, como si nunca hubiera ocurrido ningún drama allí. Desconocidos entraban por las habitaciones, echaban un vistazo a los armarios, mantenían conversaciones educadas, mientras que dentro me sentía como si estuvieran inspeccionando un museo abandonado. Una noche, tras otra visita, me quedé en las habitaciones vacías. Ordené para asegurarme de que la casa estuviera presentable y por primera vez en mucho tiempo me permití detenerme y observarlo todo, escuchar el silencio de las habitaciones vacías. Aquí está nuestra sala de estar, las paredes aún recuerdan nuestras risas, la cocina donde cocinamos tantas cenas juntos. Recordé cómo una vez, dejando una sopa cruda en el fuego, de repente comenzamos a bailar en medio de la cocina al ritmo de una canción de la radio, riéndonos, derramando la salsa que chorreaba de la olla, y no había necesidad de caos, éramos felices. En el marco de la puerta, pequeñas marcas, medidas del crecimiento de los sobrinos a quienes una vez invitamos de vacaciones. Marcamos su crecimiento, pensando que algún día marcaríamos el crecimiento de nuestros propios hijos. La casa respiraba recuerdos y esa noche finalmente me permití abrazarlos, experimentarlos en paz. Caminé por las habitaciones, despidiéndome mentalmente. Adiós, dije en voz baja, cerrando la puerta del dormitorio donde una vez fuimos tan felices y tan infelices. No había lágrimas, solo una suave tristeza. Salí al balcón trasero y miré el jardín donde plantamos juntos un manzano joven. Ahora el árbol ha crecido y reverdecido, sin saber que sus dueños se marchaban de la casa. Encontramos un comprador bastante rápido, una familia joven llena de entusiasmo por empezar una nueva vida aquí. La pareja estaba a punto de tener un bebé y admiraban el jardín y el salón donde planeaban reunir a una familia numerosa para las fiestas. Escuchando sus sueños, recordé cómo nosotros también soñábamos con niños, con navidades ruidosas en esta casa. Pero no sucedió. Quizás el nuevo hogar tenga una historia feliz. Cuando firmamos los documentos de venta en la agencia, sentí un extraño alivio. Como si finalmente me hubieran quitado un gran peso de encima. Sara no estaba presente, firmó los documentos con antelación a través de un representante. Probablemente era mejor así. Un par de semanas después, finalmente me mudé por completo.
Transferí la mayor parte del dinero de la venta de la casa a una cuenta abierta a nombre de Sara como parte de nuestro acuerdo. Guardé lo suficiente para empezar de cero en otro lugar. Decidí alquilar un pequeño apartamento en el centro por un tiempo. No quería apresurarme a hacer nuevas compras. Me conformaba con la sensación de transitoriedad que me rodeaba, sin ataduras ni anclas. El día de la mudanza, cargué las últimas cajas en el coche y me detuve en la carretera. La casa estaba vacía, las ventanas oscuras me miraban como si fueran extrañas. Todo irá bien, dijo David en voz baja mientras se acercaba para ayudarme a mover las cosas. Me dio una palmadita en el hombro. Sí, asentí con una leve sonrisa. Lo sé, cerramos el último camión con mis pertenencias. El patio estaba vacío. David me miró pensativo. Lo estás aguantando bien. Mucho mejor de lo que temía. Solo estoy harta de sufrir, suspiré, y probablemente ya te hayas acostumbrado. Está claro, un poco más y serás como una recién llegada. Sonreí débilmente. La recién llegada aún está lejos de mí, pero al menos vuelvo a sentir el suelo bajo los pies. Mi amigo asintió y me apretó el hombro con fuerza. Estoy orgullosa de ti, Mike. Subimos a los coches y cruzamos las puertas que se cerraron automáticamente tras nosotros. Este capítulo marcó el final de otra etapa de mi vida. Mi nuevo apartamento resultó ser pequeño pero acogedor. Al principio el silencio me pesaba, era extraño no oír sonidos familiares de la casa grande. Pero poco a poco me fui acostumbrando, ordenando libros, comprando un sofá nuevo, preparando la cafetera, intentando establecer nuevas rutinas. Me sentía extraño, como si hubiera vuelto a la vida de soltero, solo que como una persona completamente diferente. Por primera vez en muchos años me sentía realmente independiente, sin deberle nada a nadie ni rendirle cuentas a nadie. Esto era a la vez solitario y extrañamente liberador. A veces, por las noches, pensaba en dónde estaría Sara ahora. Se había ido a la ciudad de su hermana mayor, por lo que sabía por conocidos en común. También se fue del trabajo. Al parecer no quería quedarse en la agencia después del escándalo. No supe nada de Andreu ni quería saber nada. Me sorprendió no sentir ni rabia ni celos, solo una leve tristeza por lo extranjeros que nos habíamos vuelto. Me daba igual si estaban juntos o no. Me distancié deliberadamente de cualquier noticia sobre ella, intentando centrarme solo en el futuro. Al final llegó el momento de nuestro divorcio oficial. La vista judicial se programó para unos días después. Formalidades aparte, ambas partes estaban de acuerdo y habían llegado a un acuerdo. Pero esta formalidad debería haber puesto punto final. Creía que ya lo había vivido todo, pero aún se me encogía el corazón al pensar en ese día. Aún así estaba lista para ponerle fin de una vez. En raras ocasiones, incluso podía mirar nuestra relación desde fuera y analizarla objetivamente. Ahora comprendía lo frágil que había sido nuestra relación, aunque creía que era indestructible. No me di cuenta, o no quise darme cuenta, de las llamadas preocupantes cuando aún había algo que arreglar entre nosotras. En esto también tenía mi parte de responsabilidad. Pero también comprendí que la decisión final siempre la toma la persona. Sara podría haber acudido a mí con sinceridad, haber pedido ayuda, haberse tomado un descanso, lo que fuera, pero en lugar de eso eligió el camino del engaño. No podía cambiar esto. Así que a pesar de la pesada carga, tuve que dejar atrás el pasado y dejar de culparla a ella o a mí mismo. Simplemente aprender de la lección y seguir adelante. Llegó el día del divorcio oficial. Llegué al juzgado media hora antes de la hora prevista, mirando el reloj con nerviosismo. A pesar de mi determinación, algo seguía tensándose en mi interior. Era el último paso. En el pasillo del juzgado de familia había mucho ruido, otras parejas, abogados, visitas. Me senté en el banco frente a la sala de audiencias y esperé al señor, Harper, mi abogado, y entonces vi a Sara. Estaba de pie junto a la ventana al final del pasillo, junto a su abogado. Mi corazón latía con fuerza de la sorpresa, no la había visto en varios meses. Había perdido mucho peso, se veía pálida y cansada, como si hubiera envejecido varios años. Llevaba el pelo recogido en un moño rígido y vestía un sencillo traje negro. No me sentía bien, esperaba este encuentro, pero seguía sin saber a dónde mirar. Nos miramos a los ojos. Sara me saludó con un suave asentimiento. Respondí con el mismo asentimiento y bajé la mirada. Acercarme o decir algo era inútil, todo lo que había que decir se haría en la sala. Finalmente, el secretario anunció en voz alta nuestros nombres y número de caso, invitándonos a entrar. La pequeña sala de altos ventanales parecía insoportablemente luminosa. Nos sentamos en una mesa larga, cada uno con su abogado. La jueza, una anciana de rostro cansado pero amable, revisó rápidamente nuestros documentos y en voz alta pero con tono mundano anunció el inicio de la audiencia. El procedimiento resultó ser breve y sorprendentemente prosaico. El juez hizo varias preguntas habituales sobre la decisión voluntaria y la falta de alegaciones.
Sara y nosotros respondimos con monosílabos, evitando mirarnos. Mi corazón latía fuerte y débilmente. Por un momento quise acercarme a ella, decirle algo reconfortante, pero me contuve, ya no era mi derecho. Cuando la jueza me preguntó si estaba de acuerdo en disolver el matrimonio, por un instante me vino a la mente el lejano día de nuestra boda. La misma pregunta que planteó el sacerdote hace 12 años. ¿Acepto tomar a esta mujer como mi esposa? Entonces dije con firmeza, sí. Ahora, con la misma firmeza, declaré, sí, estoy de acuerdo, pero esta vez la palabra sí significaba un final, no un principio. Las palabras matrimonio terminado resonaron con fuerza en mi interior. Sostuve la mirada de Sara por un instante, lloraba en silencio, dándose la vuelta. Yo mismo apenas aguanté apretando los puños bajo la mesa de dolor. Después de 15 minutos, el juez anunció la terminación oficial de nuestro matrimonio. Capítulo 7, párrafo tal y tal, palabras flotaron en mi mente. Sentí que algo dentro se rompía por completo. Todo, fin. Mucha suerte a ambos, añadió inesperadamente el juez en voz baja al final. Los tratos pueden ser diferentes, pero la vida continúa. Esas simples palabras me conmovieron, se me hizo un nudo en la garganta y solo pude asentir en respuesta. Le dimos las gracias, alguien, quizás yo, recogió los documentos firmados. No recuerdo cómo me levanté de la mesa y salí de la sala. La memoria solo regresó al salir de la sala. Cerca de la puerta estaba Sara sola, con una carpeta de papeles contra el pecho. Su abogado se alejó para hablar por teléfono. Me detuve sin saber si pasar de largo o... Levantó la vista hacia mí, la tristeza y el agotamiento se reflejaban en ella. De repente quise decirle algo, tal vez solo buena suerte o cuídate. Ella rompió el silencio primero. Gracias por no alargar esto, susurró Sara suavemente. Asentí, será mejor para ambos. Nos quedamos en silencio. Entonces ella sonrió con cansancio, con las comisuras de los labios. Espero que seas feliz, Mike. Se me hizo un nudo en la garganta. Durante demasiados años había oído mi nombre de ella pronunciado con amor, alegría, ira. Ahora sonaba a palabras de despedida educadas. Y tú también, respondí con sinceridad. No había nada más que añadir. Estábamos a solo unos pasos de distancia como desconocidos, y esa era la verdad. A partir de ahora nos convertimos en desconocidos. Sara retrocedió primero. Bueno, adiós, adiós, repetí casi en un susurro. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo hacia la salida. La observé durante varios segundos, luego respiré hondo y salí del juzgado ya como un hombre libre. En la calle, la ciudad parecía diferente, o quizás la miraba con otros ojos. La calle ante mí se presentaba como un paisaje de posibilidades. Un brillante sol invernal brillaba, el aire frío me hería los pulmones. La ciudad bullía a mi alrededor, pero me detuve en las escaleras, eché la cabeza hacia atrás y contemplé el cielo azul cegador. De repente sentí alivio. Por fin todo había terminado. Se acabaron las preguntas pendientes, se acabaron los lazos legales, libertad. Inconscientemente doblé el dedo índice de la mano izquierda. Ya no llevaba el anillo, pero la costumbre persistía. Este gesto confirmó de repente, hecho. Bajé lentamente las escaleras y con cada paso mi pecho se llenaba de una mezcla de felicidad y tristeza, más bien una extraña combinación. Había hecho todo lo posible, luché por nuestro amor hasta el final y ahora lo dejaba ir. En ese momento me vinieron a la mente las palabras del juez, la vida continúa. Recorrí con la mirada la calle llena de gente con prisa. En algún lugar a lo lejos, la vida bullía, esperando nuevos encuentros, nuevas pruebas y alegrías. La ciudad parecía más brillante, el cielo más alto. Mi propia vida también continuaba, sin Sara, pero ella estaba allí, y eso significaba que aún podía haber muchas cosas buenas por delante. Cuando fui al coche sentí tristeza y alivio en el alma. Atrás quedaron 12 años de felicidad y dolor, por delante incertidumbre, pero ya no le tenía miedo. Saqué mi teléfono y marqué el número de David. ¿Qué pasa?, respondió una voz emocionada de mi amigo. Todo está hecho, respondí sin poder reprimir una leve sonrisa. Soy libre. Enhorabuena, amigo, suspiró David con alivio. Hay que celebrarlo. Hoy brindaremos por la nueva vida. Sí, probablemente, acepté, sintiendo como si me hubieran quitado un último peso de encima. Mi amigo se rió de repente. Sabes, ahora todas las mujeres de la ciudad están a tu servicio. Es hora de conquistar nuevas alturas. Resoplé. Oye, relájate, primero necesito organizarme. De acuerdo, dijo David riendo. Pero recuerda, cuando estés listo, tengo un par de candidatos para ti. Acordamos, reí brevemente por primera vez en mucho tiempo. En esa risa no había tristeza, solo la anticipación de un chiste y algo nuevo. Al subir al coche, 1000 pensamientos me invadieron. ¿Qué sigue? Quizás tomarme unas vacaciones y cambiar de aires por primera vez en mucho tiempo. Ir, por ejemplo, al mar, con el que siempre había soñado, pero que había postergado durante tanto tiempo. Ahora ya no había nada que me detuviera.
Era libre de tomar decisiones y quería aprovechar esta nueva sensación de completa responsabilidad solo por mí misma. Esta noche David y yo quedamos en vernos para celebrar mi renovación. Dijo que invitaría a algunos amigos a unirse para que no bebiéramos solos. No me opuse. Mientras tanto me quedé bajo el brillante sol invernal, respirando el aire frío, y de repente me di cuenta, yo también quiero seguir viviendo. Me sumergí entre la multitud y caminé hacia mi nueva vida. Un mes después del divorcio oficial, decidí cumplir mi viejo deseo, ver el mar. Hace un año, Sara y yo planeábamos ir a la costa, pero por alguna razón no funcionó. Ahora ya nada me impedía irme. Hice la maleta, reservé alojamiento y compré un billete de avión a California. Desde la ventana observé cómo los vastos paisajes del país cambiaban de montañas a llanuras y pensé en cómo mi propia vida se adentraba en lo desconocido, pero ya no tenía miedo. El primer día de mi viaje me detuve en una interminable playa de arena y observé cómo las olas del Océano Pacífico rompían contra la orilla. El viento salado me alborotaba el pelo, el sol me calentaba la cara. Caminando por el paseo marítimo del pequeño pueblo turístico donde me alojaba, disfruté del balanceo de las palmeras y escuché el graznido de las gaviotas y el sonido de las olas. El aire marino estaba impregnado de sal y libertad. Me sentí extraordinariamente tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, los pensamientos pesados no me atormentaban. Tal vez fue por los miles de kilómetros que me separaban de casa y del pasado, o tal vez fue porque el tiempo había hecho su trabajo. Caminé por la orilla, dejando que las frías y espumosas olas me lavaran los pies. A lo lejos se vislumbraban tenuemente las siluetas de las tablas de surf. La vida fluía a mi alrededor, niños corrían para huir de las olas, una pareja de ancianos paseaba de la mano, jóvenes jugaban al vóley playa. Estaba solo en medio de todo esto, pero la soledad no me pesaba. Al contrario, era reconfortante observar a la gente desde lejos y sentirme parte de un mundo más amplio. En mi viaje me permití pequeños placeres que antes me habían faltado. Probé el surf, comí mariscos exóticos en cafeterías de playa, entablé conversaciones con desconocidos. Resultó que el mundo está lleno de bondad. Un viejo pescador en el muelle me contó su vida, una joven pareja compartió consejos sobre lugares para visitar. Me sentí parte de algo más grande y comprendí que mi soledad era relativa. Siempre hay gente alrededor, solo hay que abrir el corazón para responder. Al tercer día de mi viaje, sentada en las rocas de la costa bajo el sonido de las olas, saqué un cuaderno que había traído y comencé a escribir mis pensamientos. Nunca lo había hecho antes, no llevaba un diario, pero ahora las palabras fluían libremente. Escribí sobre lo que había pasado, sobre el dolor y el perdón que poco a poco comenzaba a encontrar un lugar en mí. Perdón no solo para Sara, sino también para mí misma por no haber logrado salvar nuestro matrimonio. En las páginas se revelaban confesiones que no me atrevía a decir en voz alta. Escribí que la perdono, escribí que me perdono a mí misma, que libero nuestro dolor. Con cada frase se volvía más fácil, como si una brisa marina se llevara los restos de tristeza, dando paso a algo nuevo. Escribí que estoy agradecida al destino por las lecciones, amargas pero valiosas, que aún me queda mucho por probar y quiero estar lista para afrontar nuevos sentimientos sin temer al posible dolor, porque ahora sé que podré soportarlo si es necesario. Cuando el sol empezó a ponerse, doblé mi cuaderno y me levanté. En mi interior había una sensación de calma y ligereza. Al contemplar el océano infinito, sentí una profunda humildad y la disposición de seguir adelante. Mi pasado finalmente me había liberado en la costa californiana. Esa noche llamé a mi madre. Por primera vez en mucho tiempo nuestra conversación fue amena. Le hablé del océano del pueblo donde me alojaba y me sorprendí hablando de ello con entusiasmo. A mi madre le alegró oír de nuevo la vivacidad en mi voz. «Suenas feliz», Michael comentó con alegría. Sonreí contemplando los destellos del atardecer en el agua, quizás estoy empezando a fundirme con él. Mi madre no pudo evitar preguntar, ¿encontraste a alguien para ti en la playa? Me reí, no mamá, estoy disfrutando de mi propia compañía. Eso también está bien, comentó sabiamente. Ya te encontrarás a ti mismo, alguien te apreciará de nuevo. Sonreí, eso parece. Al volver a casa sentí que realmente había dejado atrás el peso. Claro que aún me esperaban la soledad y la incertidumbre, pero ya no me asustaban. Empecé a valorar de nuevo el silencio y la autosuficiencia. Aprendí a disfrutar de los momentos sencillos, un café por la mañana, un buen libro, correr por el parque. Eran placeres sencillos, pero poco a poco fueron alejando la tristeza de mi alma. Después de un tiempo, David, al notar mis mejoras, hizo un comentario astuto. «Parece que has vuelto a ser nuestro Michael. Ya es hora de pensar en un nuevo capítulo». Sonreí comprensivamente. «Si te refieres a las relaciones, no estoy segura de estar lista todavía. Olvídate de la precaución, ya eres otra persona».
Nadie dice que hay que lanzarse de cabeza, pero esconderse del mundo tampoco está bien. Pensé en sus palabras. Después de todo, había pasado un punto de inflexión y sentía que poco a poco me volvía más fuerte y sabia. ¿Por qué no intentar abrir la puerta a algo nuevo? Al final, me dejé convencer de al menos salir una noche informal con alguien nuevo. Resultó que mi esposa, David Emily, llevaba mucho tiempo queriendo presentarme a su colega, una mujer agradable de mi edad que se había divorciado recientemente. Emily describió a su amiga, Catherine, como una mujer inteligente y amable, apasionada por la lectura y los viajes. Según Emily, podríamos encontrar puntos en común, dadas nuestras opiniones similares sobre muchos temas. Por supuesto, entendía que mis amigos querían lo mejor para mí, pero intenté no crearme expectativas poco realistas. Al principio dudé, pero luego pensé, ¿qué tengo que perder? En el peor de los casos, tendría una nueva compañera de conversación. En el mejor, quizá encontraría comprensión. Acordamos reunirnos en un grupo pequeño para no crear incomodidad. El sábado siguiente, David y Emily nos invitaron a mí y a esta misteriosa conocida a cenar en el restaurante favorito de Emily. Estaba nervioso como un chico en su primera cita. Había renunciado a tales eventos. La última vez que tuve una cita fue hace más de 15 años, con Sara. Ahora sentía incertidumbre, aunque fuera divertida. Ya no era aquel ingenuo, pero seguía sintiendo la misma anticipación ante lo desconocido. Incluso me compré una camisa nueva después del viaje y me corté el pelo para sentirme más seguro. Casualmente, el día anterior, fui a la peluquería para hacerme algunos cambios de peinado. Mis amigos dijeron que me sentaba bien. Esas nimiedades me dieron confianza. Me sentía optimista, aunque no esperaba milagros. El día de la cita, varias veces consideré cancelarlo todo con el pretexto de mi mala salud, pero cada vez me reponía, basta de esconderme. Para tranquilizarme, ordené mi apartamento como si un invitado viniera a verme, no como si nos encontráramos en un restaurante. Luego incluso pensé en algunos temas neutrales de conversación, sintiéndome incómodo, como un estudiante antes de un examen. El día señalado, superando la ansiedad, salí de casa para afrontar una nueva etapa en mi vida. El sábado por la noche llegué al restaurante un poco antes. El corazón me latía con fuerza en la garganta. Elegí una acogedora mesa en un rincón y di vueltas al menú nerviosamente mientras esperaba a los demás. Unos minutos después, David y Emily llegaron con ella. Nuestra misteriosa acompañante resultó ser una atractiva mujer de unos 40 años, con una sonrisa suave y unos ojos grises y pensativos. Llevaba un vestido azul verdoso que realzaba el color de sus ojos y se veía muy elegante y femenina. Noté su porte seguro y a la vez delicado. «Michael, te presento a Catherine», la presentó Emily. «Kate, este es el mismo Michael del que te hablamos», dijo Kate cortésmente, hablando en voz baja, extendiéndome la mano. Su apretón fue suave y cálido. Igualmente, sonreí intentando disimular el temblor en mi voz. Nos sentamos a la mesa. Los primeros minutos transcurrieron con cierta rigidez. Intercambiamos saludos educados sobre el tiempo y lo difícil que era encontrar aparcamiento en el restaurante. David y Emily intentaron animar el ambiente con bromas sobre nuestros moluscos, como nos llamaban, insinuando que éramos demasiado reservados. Cuando el camarero nos preguntó si queríamos champán, David anunció sin dudarlo, claro. Al fin y al cabo, nuestros amigos están dando el primer paso hacia un premio Nobel de la Paz en su vida personal. Esto nos hizo reír a todos y alivió la tensión. La tensión se fue calmando poco a poco. Después de pedir la comida y el vino, empezamos a charlar. El restaurante era acogedor. La suave luz de las velas en la mesa, la suave y melódica música de jazz y el aroma de los platos frescos creaban una atmósfera casi íntima. Al otro lado de la ventana, la ciudad bullía, pero aquí, en nuestro rincón, el tiempo parecía ralentizarse, permitiéndonos conocernos con calma. Resultó que Catherine leía muchísimo, incluso descubrimos que a ambos nos encantaba el mismo autor de novelas policíacas. Fue sorprendentemente agradable encontrar una similitud con casi una desconocida. Se animó cuando empezamos a hablar de las últimas adaptaciones de los libros de esta autora, y me sorprendí sintiendo un entusiasmo genuino que no había sentido en mucho tiempo. Tras el primer brindis, David proclamó, por un nuevo comienzo, la conversación giró hacia temas más personales. Emily, con mucho tacto, llevó a su marido a bailar al ritmo de música en vivo, dejándonos solos. Antes de irse, David me guiñó un ojo, dijo que todo iba bien y le sonreí agradecida, comprendiendo su apoyo. Agradecí el gesto y sentí cierta tensión. Ahora me tocaba a mí mantener la conversación. Catherine abordó primero el delicado tema. Emily te lo contó hace poco. Te divorciaste. Me miró con comprensión más que con lástima. Sí, hace unos 2 meses todo terminó, suspiré. No fue fácil, lo sé, asintió suavemente. Me pasó lo mismo hace un año.
También fue duro, intercambiamos breves sonrisas amargas. Resultó que compartíamos un dolor y de alguna manera nos unió más. No quise ahondar en los detalles de la infidelidad de Sara, ni era necesario, pero sí compartí algunas palabras sobre mi experiencia. Catherine me contó que su matrimonio se rompió porque ella y su esposo se distanciaron y él encontró a otra persona. Nuestras historias resonaron. Hablamos de esto en voz baja, sin dramatismo, como si estuviéramos hablando de un hecho pasado. Y para mi sorpresa, esta honestidad no me causó dolor, sino alivio. Fue como hablar con alguien que realmente comprendía sin palabras excesivas. Para entonces, apenas notaba la música ni a los demás comensales a nuestro alrededor. Bebimos vino y hablamos, con naturalidad, con confianza, como si fuéramos viejos amigos. Catherine tenía un gran sentido del humor. Cuando le conté mis intentos de surfear y tragarme medio océano, se rió con tanta ganas que las mesas vecinas me miraron. Noté los hoyuelos tan bonitos que se le formaban en las mejillas al reír y cómo le brillaban los ojos al hablar de su tema favorito. Fue un placer hacerla reír. En algún momento me di cuenta de que me sentía bien, realmente bien. A su lado no sentía la tensión ni la tristeza del pasado, solo un vivo interés por lo que decía y la calidez de su atenta escucha a mis historias. La comida pasó volando. David y Emily regresaron y nos sentamos juntos un buen rato charlando de todo. Emily me miró significativamente, luego a su amiga, y una vez me susurró, como dije, se llevarán bien, a lo que solo sonreí. Vi una mirada satisfecha en Emily, parecía que su plan había funcionado. Al salir del restaurante, la ciudad brillaba con luces. Nos detuvimos en la entrada para despedirnos. David y su esposa se apartaron, fingiendo hablar de algo, pero yo sabía que nos estaban dando la oportunidad de intercambiar información de contacto. Me alegro mucho de haberte conocido, le dije a Catherine con sinceridad. Recíprocamente, me devolvió la sonrisa, y esta vez su sonrisa fue cálida y serena. Espero que nos volvamos a ver, si quieres. Sí quiero, solté más rápido de lo que podía pensar y luego me sonrojé por la prisa. Catherine rió melodiosamente y con amabilidad, entonces. Quizás intercambiamos nuestros números de teléfono. Claro, saqué mi teléfono intentando ocultar la alegría que me embargaba. Nos marcamos el número de teléfono. Su nombre en la pantalla parecía agradable y prometedor. Te llamaré en unos días, quedemos, prometí. Esperaré, dijo en voz baja. Finalmente llegó el momento de separarnos. Nos dimos un abrazo incómodo pero cálido. Sentí como si su mano se hubiera quedado en mi espalda un instante más de lo que exigían las formalidades. Cuídate, me susurró al oído. Y tú también, respondí. Cuando se sentó en el taxi y el coche desapareció por la esquina, sentí que el corazón me latía con fuerza, pero ahora de alegría. David parecía contento a mi lado. ¿Y cómo estás?, asentí con una sonrisa. Parece que he olvidado que puede ser fácil y agradable. David me abrazó por los hombros. Se nota. Me alegro por ti, amigo. Esa noche no pude dormir, pero esta vez fue por una agradable emoción. Antes de dormirme decidí enviarle un mensaje a Catherine. Gracias por una noche maravillosa. Casi de inmediato recibí la respuesta, y gracias, dulces sueños. Una carita sonriente al final indicaba claramente su buen humor. Sonriendo, dejé el teléfono. Me quedé allí tumbado y pensé en Catherine. Recordaba su risa, el brillo de sus ojos grises, su sinceridad. Deseaba de verdad conocerla mejor. Y en ese deseo no había dolor ni pesadez, solo una brillante sensación de emoción. Comprendí que el pasado ya no tenía poder sobre mí. Sí, podría haber algo más, una nueva emoción, una simple amistad o incluso una decepción, pero estaba listo para arriesgarme. Volví a sentir el sabor de la vida y el amor, así que me había curado. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa, esperando con ilusión lo que me depararía el nuevo día. Había pasado exactamente un año desde que mi viejo mundo se derrumbó y fue reconstruido desde cero. Era un día de primavera, igual que el año pasado, cuando mis turbias sospechas empezaron a tomar forma. Pero ahora la luz del sol parecía más brillante, el cielo parecía más alto. La primavera ya no me recordaba al dolor ni al engaño, volvía a ser tiempo de renovación y esperanza. Hoy me senté en mi pequeño café favorito con una taza de café caliente y releí las notas que tomé en mi cuaderno en la playa. Parecía que había pasado toda una vida desde que escribí esas líneas llenas de dolor y esperanza. Afuera, la gente pasaba a toda prisa, el sol invernal se reflejaba en los escaparates, y dentro, una música suave acompañaba el aroma del pan recién horneado. Amaba este lugar por su calidez y la posibilidad de reflexionar en silencio. Mi vida era completamente diferente ahora. Me despertaba temprano y corría a paso ligero por el parque cercano, donde los árboles susurraban con sus hojas y los rayos de la mañana se filtraban entre las copas. Luego volvía a la cocina, preparaba café en una cafetera nueva y saboreaba cada sorbo de su aroma y sabor.
Por las noches, puedo leer un libro o ver una película que me interese o invitar a amigos a cenar en casa. Mi espacio vital se ha convertido en mi santuario personal de libertad y paz. Me despierto sola en mi acogedor apartamento, pero ya no me siento sola. Al contrario, valoro mi espacio e independencia. Trabajo duro, me reúno con amigos, elijo actividades al aire libre o lugares nuevos para los fines de semana. He aprendido a vivir el momento sin mirar atrás constantemente. Sara, ya no nos comunicamos. Hace unos meses recibí una carta suya, breve de una sola página con disculpas y deseos de felicidad. Me pidió perdón y me deseó lo mejor brevemente sin detalles. Me quedé mirando esas líneas un rato. ¿Estaba enfadada? No. ¿Sentí tristeza? No, la verdad, sentí paz. En respuesta, le deseé en silencio lo mismo, que encontrara su lugar en la vida. Ese intercambio silencioso de buenos deseos marcó nuestro punto final, y espero sinceramente que ella también haya encontrado su camino. Terminé mi café y anoté una nueva nota en mi cuaderno. Escribir se ha convertido en un descubrimiento para mí. De vez en cuando, sigo escribiendo un diario, volcando mis pensamientos en el papel. Me ayuda a comprenderme mejor y a seguir adelante sin la carga de lo no dicho. Escribí sobre lo impredecible que es la vida. No eres responsable de las decisiones de los demás, recuerdo las palabras de la terapeuta. Hace un año pensé que mi felicidad se había destruido para siempre, pero resultó ser el comienzo de una nueva etapa, donde me volví más fuerte, más sabia y más amable conmigo misma. Escribí que el perdón y el tiempo son cosas maravillosas, sanan incluso las heridas más profundas. Si me hubiera encontrado a mí misma el año pasado, probablemente no lo habría reconocido. El año pasado, Michael estaba lleno de miedos, dudas y sentimientos de su propia incompetencia. El Michael de hoy tiene confianza, ninguna pérdida acabará con su fe en sí misma. Aprendí a tolerar los defectos, los míos y los de los demás, y a no aferrarme desesperadamente a lo que se me escapa. Me di cuenta de que a veces dejarse llevar es la única manera de salvarse. No se trata de egoísmo, sino de un sano amor por la vida. Tengo muchas metas por delante. Hace poco incluso me inscribí en cursos que llevaba tiempo considerando. Estudiar una nueva especialidad que siempre me ha atraído, pero que me faltaba tiempo y determinación. Quiero viajar, conocer los rincones del mundo con los que he soñado. Quiero crecer profesionalmente y posiblemente cambiar a un campo que realmente me inspire. Y sí, no me da miedo admitirlo, quiero amar y ser amada. Recientemente ha aparecido una persona a mi lado con la que me llevo bien. Sigo reuniéndome con Caterine, tomándonos nuestro tiempo para conocernos mejor. Me enseñó algunos de sus lugares favoritos de la ciudad. Fuimos juntas a una exposición con la que ambas soñaban e incluso pasamos una noche juntas. Un año después volvió a abrir su corazón, esta vez a alguien que no tenía nada que ocultar. Siguió sus mentiras hasta la habitación 312, donde un romance de medio año finalmente salió a la luz. La creciente sospecha del marido lo llevó de las dudas silenciosas a la puerta de un hotel donde la verdad era innegable. Lo que siguió fue el colapso de un matrimonio, la lucha por reconstruir una vida en solitario y el lento retorno de la confianza en sí mismo y en la posibilidad de volver a amar.